defenderme. El Diego. El Diego. Desde tres representa un piedrazo que hace falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que buscar entre semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, es el instante. Qué sé yo, te dejo. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes del otro lado de la radio estéreo celular, de donde sea que nos estés escuchando. También nos puedes ver por YouTube y por Facebook, donde ya estamos en vivo. Somos Arriba al Día. Hemos llegado al viernes, hemos llegado a fines de marzo, que no terminaba más, y de esta manera concluimos, o comenzamos a concluir, el tercer mes del año, acá, en Arriba al Día. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire de este espacio está su excelencia, Mr. Brian Álvarez. Excelente la edición del día de la fecha de la otra gestión. Si no lo escucharon, si no lo vieron, pueden repasarlo en YouTube, porque queda subido ahí en el canal del Diario Nuevo Día. Lo pueden ver on demand cuando quieran, en el momento de la jornada en el que ustedes lo deseen. Así que no pierdan la oportunidad de ser acompañados un rato por Claudio Lobo y Karina Taverne. 4 grados 6 la temperatura actual, 2 grados la sensación térmica, humedad del 56% y viento soplando desde el noroeste a 11 kilómetros por hora en este viernes, que tiene una máxima de 13 grados y no va a haber vientos fuertes. Lo bueno que tampoco escarchó, no hubo heladas en la jornada del día de la fecha. Mi estimado doctor Masilla, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Julián, buen día, Fernando, el amigo Brian en la técnica y a la audiencia. Acá, bien. ¿Mejorando? Mejorando de a poco, che. Me alegro por usted, entonces, que llegará el fin de semana. Es viernes y su cuerpo obviamente lo sabe. Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Zafó bastante rápido, porque hace un par de días yo te escuché a la noche Sí. liquidado. El miércoles fue eso. Claro, estaba... Sí, ahora tengo tos, che. Parecía que estaba a punto de caer. Sí, de hecho nosotros ya teníamos la carabina 22, en caso de tener que cortar con el sufrimiento, te digo más el top. No, mentira. Para la tos. No, Pulmocler, dijo Cacho Fontana. Cacho Fontana creo que es. Sí. ¿Todo tranquilo ustedes? ¿Cómo llegan al viernes? ¿Enteros? ¿A pedazos? Medio baleado de la garganta, pero por el frío. Sí. Mucha gente así. ¿Estás entrenando de noche? Sí. ¿O no pregunto? Sí. Y eso es complicado, Anoche porque no fui, uno... pero sí, el martes. Anoche sí. me cayó gente a casa. No, se me complicó por los chicos, pero entrené al mediodía y no llegué a la noche, pero sí. Y está frío ya. Aparte, viste que estás transpirado y querés ir a duchar enseguida. El otro día nos agarró nuestro técnico, terminó el entrenamiento, miércoles a la noche, jueves a la noche, no, miércoles a la noche. Terminó la práctica, una charla ahí, yo estaba como para decirle, bueno, hermanito, que vamos, que está fresquito, pero se estaba sintiendo en la... Hoy, por suerte, amainó, no hay viento, hay sol, así que está agradable la mañana. Encima, digamos, a quienes es difícil, pero los fisioterapeutas, todos los preparadores físicos te recomiendan, después de entrenar mucho, no intenso, ya sé. bañarte con frío. Sí, no hay chance. en el Me momento, meto un chapuzón en la ría antes que... No. Eso es anticontractura. Generalmente dice que bañarte con tibio o caliente, pero te propensa más al cuerpo a contracturarte después de entrenar. Entonces dice bañate con agua fría o por lo menos tirando a fría. O meté un par de bolsas de hielo en la bañadera y... No hay ninguna chance. No hay chances ahora. No. En esta parte del mundo, a esta altura del año, no, todavía no. Vísperas del 2 de abril, vamos a estar hablando de una fecha significativa para no solamente el país, sino particularmente para esta región. Se conmemoran 41 años de la gesta de Malvinas. Ya han comenzado los preparativos en la zona de la Rotonda Zamoré, donde ya están instaladas las carpas. Vigilia que será mañana por la noche, mañana sábado por la noche. Y hay varias actividades al respecto. De hecho, los chicos también te lo estaban contando en la primera mañana y nosotros profundizaremos al respecto. Pero como cada jornada, tenemos desayuno de noticias para ir repasando y metiéndonos en sintonía.
Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo. Todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, vamos a arrancar con una buena. Yo sé que me van a decir que forma parte de lo que puede ser la campaña, que ya estamos casi en abril y empiezan muchos los actos políticos, las inauguraciones de obras, los anuncios de obras, todo esto va a empezar a pasar, ya está pasando y va a empezar a pasar con más continuidad, ¿no? En Santa Cruz. Y ayer, dentro de lo destacado, digamos, el gobierno hizo entrega de 50 viviendas a familias de Río Gallegos en un acto que fue encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner. Se está usando mucho, y la gente lo preguntaba en redes por qué, ¿no? El auditorio de la iglesia Betel. Sí. En este caso, De hecho, las anteriores entregas también fueron ahí. Fueron ahí, todo dice, ¿por qué todo ahí? Usted sabe que es por una cuestión también de votos, ¿no? Claro. De voto y por de capacidad. Sí, porque es un lindo auditorio. Un lindo auditorio y grande, no hay que parece. montar mucho, no tenés que montar prácticamente Claro, el equipo de audio. Está prácticamente Porque tiene todo. armado, está la Sí. pantalla atrás, todo. Sí. Es tremendo, la verdad. Sí, es hermoso el salón grande. Así que en ese auditorio de la iglesia Betel, tremendo auditorio, Sí. esto en el barrio de San Benito, el gobierno entregó viviendas del IDUB, ¿no? 50 unidades habitacionales. Así que ahí estuvo Alicia Kirchner, estuvo el intendente Grasso, estuvo lleno de ministros y funcionarios del gobierno también. Contaron que el barrio está compuesto por, obviamente, las 50 unidades habitacionales. Cada una tiene 2 dormitorios, baño, cocina, comedor, estar, o sea, todo junto, en lo que son casas de 60 metros cuadrados y 4 unidades habitacionales adaptadas para personas con movilidad reducida de un poquito más, de 65 metros cuadrados. Las casas tienen habilitados los servicios domiciliarios básicos, que son gas natural, electricidad, agua potable, desagüe cloacal y todo el tendido eléctrico y todo lo que depende de servicios públicos y Distrigas. En ¿Dónde este es? ¿De qué barrio? Barrio Santa Cruz. Ah, ahí va, me parecía que era la única que estaba en condiciones de entregar. Claro, así que ayer entraron estas 50 viviendas del IDUB y como parte de lo que pretenden ser otras tantas que van a entregar durante todo el año, en este año que ya empieza a moverse y a verse cada vez más político. Bueno, ayer también hubo corte de ruta, corte parcial de ruta, justo en el puente de Piedrabuena, ruta nacional número 3. Ahí Me estuvieron... parece que te estás metiendo en zonas regionales, Nah, Pero adelante. tiene que ver, sí, es todo, local, provincial, regional, todo, porque esto lo hicieron docentes que forman parte de ADOSAC, que ayer, después de que integrantes de las filiales de Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y Gregores cortaran parcialmente la ruta, emitió un comunicado donde denuncian persecución sindical y proscripción al derecho de huelga en Santa Cruz. Y están hablando de un conflicto en el cual, obviamente, el gremio está pidiendo recomposición salarial en medio de una paritaria que ahora está estancada o cortada. Y finalizada, según Chachi. Según la presidenta del Consejo Provincial de Educación, ya está finalizada a mitad de año. O sea que
si tomamos la palabra de la presidenta del CPE, a 2 años están reclamando en vano porque para el gobierno la discusión está terminada. Te dimos esto y se acabó y no me importa que reclames. Así que por más corte de ruta o lo que hagan, según el gobierno ya ellos llegaron a un acuerdo, no sé con quién, con AMET, para un acuerdo salarial que está vigente hasta junio y punto. Así que además están reclamando por la multa económica con la que está avanzando el Ministerio de Trabajo y las intimidaciones que dicen que hay por estas horas a los docentes que hagan paro o que tomen medidas de fuerza. Así que viene complicada la situación respecto de la educación en Santa Cruz, porque mientras el gobierno da por terminada la discusión, tenemos semanas con 3 días de paro, ¿no? Y mucho acatamiento. Así que viene bastante complicada la situación por este lado. Venga, Brian, porque también esto, bueno, los chicos le hicieron entrevista recién a Vanina Agüero, una de 2 hermanas que ayer también hablábamos con ella porque habían hecho un posteo que fue muy viral en redes, donde contaban que a su padre le había dado un preinfarto en el momento en que llegó al cementerio a ver a su hija, hermana de estas 2 chicas, y se encontró con que habían exhumado el cuerpo y lo estaban a punto de cremar. Cuando él fue a reclamar, le indicaron que debían 2 meses de alumbrado y limpieza. Y ayer hablamos con Héctor y eso es un impuesto municipal, que nada tiene que ver con el cementerio. Una tasa ¿no? que nada que ver con lo que se te tiene que cobrar, que es el derecho de cementerio. Claro. Tasa de cementerio. Atenti que lo que ella aclaró con los chicos recién en charla con la otra gestión es que justamente tiene que ver con una tasa de mantenimiento del propio cementerio, que ellos habían pagado hasta 2027. Que le dijo Escobar que bueno, que ya no era así, que ya no cobraban por tanto tiempo. No, Bueno, cobran ya, ahora por año. ya lo había pagado. Si vos ya Entonces pagaste está por- mal cuando fueron a pagar. Es que esto sucedió ya hace bastante tiempo. Claro, no es que lo pagaron En ahora. otras gestiones. Claro, pero está bien, está mal igual el municipio. Está mal. Sí. Eh, Porque tampoco les avisó. Porque eso. la última vez tenés que notificar, che, cambió la modalidad. Claro, hacer pero ya pensé- Claro. mirá, que cambió la modalidad de que ya no podés pagar por tanta cantidad de años, creo que de la anterior gestión Claro. igual. El tema es ahí se desfasó Sí. lo que ya habían pagado, digamos, Sí, por tantos años, olvídate. porque ya estaba pagado. Claro. Y además, bueno, no les avisaron, se topó con esto el padre de la joven que estaba fallecida cuando llegó al cementerio y les indicaron que lo habían publicado en un edicto en el diario, papel. Y las chicas dicen, ¿quién lee el diario papel ahora? Sí, esa es Nadie. una otra. En vez de, o sea, se puede enterar todo el Sí. mundo menos ella. Sí. Igual que ya nadie lee. Estas son las cuestiones que por ahí hacen una actualización de algunos contralores del Estado, Claro. ¿no? En este caso, ya fue el edicto por el diario papel. Claro. Viralizarlo a través de las redes sociales Claro. y a través de los diarios digitales. Porque, Con suerte, sí. un diario de papel tira 200 diarios por Sí, día. y ya nadie Con lo suerte, compra. 200 diarios. Claro. Y los regalan. ¿no? Escuchen lo que nos dice Claudia, nuestra compañera. Chicos, mi papá le sacaron los padres estando pagados, los cremaron y después hicimos una ordenanza. Nosotros hicimos una ordenanza que había que publicar edictos. Llegó mi tía al cementerio y vio la tumba vacía. Fue terrible, dice. Sí, hay que actualizar eso porque el edicto también en diario de papel ya fue. ¿Quién Sí, lo lee? ya Las fue. chicas dicen, las chicas publicaron. ¿Quién lee el Claro, edicto en diario de papel? exacto. Así que se encontraron con esto, una terrible situación. El padre sufrió un preinfarto y ahora están reclamando, ¿no? Porque también le contaron a Claudio y a Karina que avanzar contra el Estado, el abogado ya les dijo, Sí. va a tardar 1000 años, no va a ser muy difícil. Así que estuvieron incluso a punto de cremarlo y ellos no se iban a enterar. Se enteró el papá que por suerte la iba a visitar asiduamente y se toparon con esta situación. Lo que quieren, a fin de cuentas, es que se modifique esto para que no le pase a nadie más. Así que fue, la verdad, terrible y están desconsolados los integrantes de esta familia por lo que les ha tocado vivir. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
En principio me voy a la vecina provincia de Chubut porque allí detuvieron a un agente penitenciario de la unidad número 6 de Rawson que está imputado por facilitar celulares y estupefacientes, así se dice, a internos de la cárcel, entre ellos líderes narcotraficantes incluso. Esto... Un amigo, hijo. Y un servidor. Sí. Es un servidor. El tipo lo que hace es proveer Servidor de los necesidades básicas insatisfechas a su Los gente. narcos. Justamente, le lleva su propio producto para que vean cómo está saliendo la producción, aparentemente. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal 2, a cargo del juez Gustavo Gerald, y la Secretaría Penal del doctor Gustavo Latorre, en una investigación que se venía realizando desde el 2021. Y en este caso se allanaron las instalaciones del Instituto de Seguridad y Resocialización número 6 y 2 viviendas particulares ubicadas en el barrio 490 de la capital. En una de ellas estaba este agente penitenciario que presuntamente estaría involucrado en estos hechos, y justamente allí se encontró estupefacientes de distinta índole y calidad, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y algunos otros elementos de interés para la causa. Un narco más, era el narcoagente. 40 años tenía este hombre que ostentaba la jerarquía de ayudante mayor con prestación de labores en el Servicio Penitenciario Federal. Fue alojado en la Policía Federal de Rawson, quedando a disposición del juzgado. En octubre de 2021, la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procunar, elaboró un informe en el que reportó que 19 casos de jefes narcos, entre los cuales estaba Mameluco Villalba y algunos miembros de los Monos, usaban sus teléfonos móviles en las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal para seguir operando en la venta de droga e instigación de otros delitos. Y ahora, en el marco de lo que pretende ser una avanzada contra estas organizaciones, han detenido a un propio agente del servicio penitenciario que colaboraba con ellos. Me voy a Puerto Deseado porque hay una denuncia de la Asociación Civil Libera, que justamente brinda actividades educativas y culturales y que señala que el municipio de Puerto Deseado les clausuró el local, y justamente por esto están visibilizando su situación. Consideramos que no ha habido una adecuada comprensión ni tampoco diálogo o interés necesario por parte de las autoridades de control, dijeron integrantes de la asociación ante el local clausurado, donde se atiende y se acompaña a niños y jóvenes de la localidad justamente en cuestiones educativas y en actividades culturales que al menos por el momento no podrán seguir siendo, justamente porque continúa cerrado. Le mando un saludo a mi amigo Dieguito Gómez, que nos está escuchando vía streaming. Me podés ver por YouTube igual, amigo. Te aviso si querés ver este agraciado rostro y el de estas dos buenas personas también. Podrás hacerlo tranquilamente y todavía tu mañana será aún mejor. Alexis Simonovich habló ayer justamente con Fuera de Contexto con nuestros compañeros Beto y Claudia en el marco de la inminente llegada del turismo carretera a la ciudad. El autódromo no solo se hizo para fanáticos del automovilismo, sino que es una herramienta para generar movimiento económico, expresó el secretario de Turismo de la localidad, que dijo que justamente habrá o que esperan afluencia de turismo fuerte, porque se viene la Semana Santa, ustedes saben todo lo que ello genera, y luego una semana después llegará el turismo carretera, así que será la oportunidad para algunos que se quieran pegar una escapada larga, se toman esos 3 días de laburo, lunes, martes y miércoles, y se quedan a ver el TC. ¿Quién pudiera, no? Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día.
Esto es tristísimo y una vez más muestra lo crudo de la realidad social que viven muchas familias en la Argentina, ¿no? Muchas familias enteras en situación de calle. Murió una beba de 3 meses frente a Casa Rosada. Dormía en la calle con sus padres. El SAME constató el fallecimiento esta madrugada luego de que los padres pidieran ayuda porque la niña no respondía a los estímulos que le hacían. 3 meses tenía esta niñita que falleció en la intersección de la avenida Paseo Colón y Hipólito Yrigoyen, a metro de la Casa Rosada, chicos. Sí. Y una de las tantas familias, ¿no?, que pernoctan por la zona, ¿no? Que son gente que no tiene hogar, no tiene morada y se han quedado en la calle prácticamente. Según explicaron los progenitores de la menor, la comisaría vecinal 1 de la policía porteña los acompañaron a las 5:30 de la mañana cuando notaron que la niña no tenía los signos vitales y pidieron asistencia de la Policía Federal de custodia en casa de gobierno. Lamentablemente no se pudo hacer nada para salvar la vida de esta niña. Así todo, la Fiscalía Criminal y Correccional 10, a cargo del juez Santiago Bismara y del secretario Taboada, labró actuaciones por muerte dudosa. ¿Muerte dudosa de qué? Está hecho de la justicia. ¿Muerte dudosa de qué? La niña estaba en situación de calle. Estaba quizás mal alimentada. Producto de eso falleció. Sí, ya la puede ser frío, capaz. Fue frío, hipotermia. Pero... No creo por eso pusieron muerte dudosa, quiero ver si fue hipotermia, desnutrición. Sí, y son las principales causales, ¿no? Uno lo ve, ¿no? Y el triste panorama que lo cambia. Y durante el gobierno. Sí, durante la época Macri se agudizó más aún todavía. Y ahora ni que hablar. Pero que fallezca una nena te hace ruido porque está a solo, no sé, 200 metros de... Sí, menos. Sí, porque seguramente fueron ahí para que les den bolilla. No le dieron bolilla, se murió. No, porque pasa que sobre Paseo Colón, que es donde vos decís, la vereda, digamos, tiene una galería. Los edificios están por sobre la vereda, entonces muchas cuadras de esa avenida sirven de techo, digamos, también para las familias. Entonces mucha gente vive ahí. De igual manera en Avenida de Mayo se da eso. También. La que desemboca. Sí, eso sí. Pero este panorama, ¿no? Terrible. Una cosa lleva a la otra porque el triste número se conoció: el 54% de los niños argentinos menores de 15 años son pobres. De acuerdo a los datos que informó el INDEC, se advierte que el 50% de los pobres se encuentran concentrados en los partidos del Gran Buenos Aires. El informe fue dado ayer a conocer por el INDEC sobre la tasa de pobreza e indigencia en 31 aglomerados urbanos, que indican que el 39% de la población aumentando tiene serias falencias en el primer trimestre, ha tenido serias falencias para cubrir sus necesidades en el primer trimestre del 2022, porque estos informes son anuales, otro relevamiento de datos. Además mostró que de ello el 54,2% de los niños menores de 15 años son pobres en la Argentina, aproximadamente unos 6 millones de niños y niñas. Más allá de esto, también se explica la pobreza que abarca un 45% en la provincia de Buenos Aires, la tasa más alta del país. Luego está Corrientes y el Gran San Luis con un 45,2%, Santiago del Estero con 46%, Concordia, Entre Ríos 55,2%, y también en forma opuesta a la ciudad de Buenos Aires se ubican las regiones con menor tasa de pobreza. Comodoro Rivadavia un 27,2%, Bahía Blanca un 28,4%, explicaron desde la consultora LCG. Bueno, ayer se conocieron estos datos
y de alguna manera nos vienen a certificar nada más que lo que es la realidad diaria de muchas familias en distintos puntos del país. Bueno, y el escándalo de Jay Mamón sigue. Estoy en shock y tomo clonazepam todo el tiempo. Soy esto, el que quieren que me acompañe, sino que se quede en el camino, dijo el conductor. Además, le deseó a Lucas Benvenuto que pueda sanar su alma. El conductor Jay Mamón volvió a hablar de lo ocurrido tras la denuncia por abuso sexual contra Lucas Benvenuto, y reconoció que está en shock y que toma clonazepam todo el tiempo. Quiero contar cómo estoy porque hace una semana que no digo nada y estoy en mi casa hace una semana, comenzó diciendo Mamón en una entrevista concedida al medio 5N. Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo, reconoció el presentador. No sé qué va a pasar de mi vida, ¿sabes? Pero sí sé algo, y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere que me acompañe, y si no, que se quede en el camino, dijo entre algunas cosas y Jay Mamón, que habló, que dijo también: yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer, lo niego contundentemente. Estamos hablando de un nene de 14 años y yo necesito seguir profundizando. Yo a Lucas lo conozco, él dice que tenía 14, pero en esta fiesta que nos conocimos tenía 16. Hay testigos, videos, se puede probar todo. Esto que estoy diciendo remarcó, sí, de acuerdo a lo que le dije. Igual era menor. Sí. Porque ayer escuché que decía que tenía 19. 19, sí, argumentaban, digamos, como para quitarle un manto de ilegalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno. Así que bueno. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Y justo que lo vamos a ver a Joe Biden con Albertito Fernández, con Sergito Massa, con Santiaguito Cafiero, entra en su peor momento de Estados Unidos. De hecho, la Fox News, que es una de las cadenas líderes de noticias informativas allí en Estados Unidos, dijo que China puso en marcha su plan maestro. Los analistas políticos justamente de esta cadena dicen que ante los grandes signos de debilidad del gobierno de Biden, China avanza fuertemente, y justamente dice, o citaron todos los movimientos recientes de los que nosotros venimos hablando para decir que Xi Jinping, o para argumentar que Xi Jinping no es una persona que haga nada librado al azar, sino que están en una situación compleja. De hecho, dicen que junto con Putin, expresaron que los 100 días y meses que vienen, o los días y meses que vienen por delante durante este 2023, van a marcar los próximos 100 años de la humanidad. Y citan, obviamente, para argumentar este crecimiento chino y esta debilidad estadounidense, el auspicio o la coordinación de China en el pacto o en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, el ingreso de Arabia Saudita a la Unión de Países de Oriente, también la conformación o la confirmación de que China habilitó el ingreso de nuevas potencias a los BRICS, que tiene que ver con China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, al menos por el momento, la visita justamente de Xi Jinping a Moscú, la visita también del expresidente taiwanés Ma Ying-jeou, que fue todo un simbolismo porque hace más de 70 años que no había, contacto diplomático entre estos países. También, obviamente, tiene que ver con la coordinación que está teniendo China en el intento de pacificar Ucrania. Qué bueno que son los chinos. ¿Viste? Entonces, los estadounidenses dicen, así como los chinos están activando y Biden está durmiendo la siesta,
nos van a llevar puestos. Y justamente en los últimos días se confirmó que Francia va a pagar el gas natural licuado que va a importar desde China. Y también ayer se conoció que Brasil y China establecieron un acuerdo para comercializar en reales y en yuanes y dejar al dólar de lado, es decir, quitarle, digamos, relevancia. De esta manera, los estadounidenses parece que están nerviosos, citando a un expresidente. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Le pido disculpas a mi amigo Dieguito que fue a YouTube para chequearnos y estaba James Mamón, Bueno, me olvidé de cambiar la placa, que fue un segundito nomás, ya estamos nosotros. Hoy es el Día Nacional del Agua, 31 de marzo. Entre algunas de las celebraciones de una jornada como hoy, justamente se instituyó en 1972 bajo resolución ministerial. Justamente se insta a su correcto aprovechamiento por parte de todos, no solamente de los individuos, sino de las entidades gubernamentales, compañías privadas. Yo en mi casa, en la vereda, tengo una vertiente de agua. Me di cuenta hoy que llega como a 5 cuadras más o menos, que está en la vereda y llega como a 5 cuadras. Nacía René Descartes, un día como hoy, filósofo, matemático y físico francés. También Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán. Fallecía un día como hoy en 1727 Sir Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático. Todo lo que hacía la gente antes, se ve que por no tener Instagram está perdiendo el tiempo en el celular, claramente. Se inauguraba un día como hoy en 1889 la Torre Eiffel también. Nacía Sixto Palavecino, músico y cantante de folclore argentino. También Christopher Walken, quien es actor estadounidense. Nacía Al Gore también un día como hoy en 1948, político, abogado y filántropo estadounidense, vicepresidente de Bill Clinton. Jimi Hendrix un día como hoy comenzaba en 1967 su tradición de quemar la guitarra en el escenario, incluso la tocaba con los dientes también, no le alcanzaba solo con las manos. Nacía en 1971 Ewan McGregor, actor y director de cine y televisión de origen escocés. También Facundo Arana, que hizo, ¿qué hizo? Yago, Pasión, algo así, ¿cómo era? Yago, una que estaba en Misiones. Padre Coraje, por ejemplo, de los que me acuerdo, de los pocos que me acuerdo, porque hace bastante que no lo veo en tele. ¿Qué más? En 1983 un terremoto destruía un 60% de la ciudad de Popayán en Colombia y fallecían 300 personas y más de 1.200 resultaban heridas. También en 1986 un Boeing 727 de la compañía mexicana de aviación con 166 pasajeros a bordo se estrellaba media hora después de despegar del DF mexicano. En 1999 se estrenaba Matrix, escrita y dirigida por las hermanas en realidad, Lana y Lily Wachowski, y se estrenaba un día como hoy el film protagonizado por Keanu Reeves. Y en 2009 fallecía Raúl Alfonsín, abogado y político, expresidente argentino entre el 83 y el 89. Se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero también, y como les decía, el Día Nacional del Agua. Rapidito, te conté todas las efemérides. Tenemos una breve pausa y enseguida venimos con la primera entrevista de la mañana, porque vamos a hablar con el doctor Jorge Godoy. Hay un caso que se está tratando en la justicia, por el cual, de hecho, él fue querellante como defensor del menor de la ciudad y que tiene a un ex profesor del ámbito local, que hoy se encuentra, si no me equivoco, en Salta, que está siendo juzgado por grooming, por justamente acoso mediante las redes. Así que en un ratito vamos a estar hablando con el doctor Godoy si todo sale bien. 1551-6051, 516051 es el número de la radio. Desde Río Gallegos a San Luis, donde nos está escuchando Dieguito, puedes escribirnos y más allá también.
Pausa la primera de la mañana, enseguida venimos. No me pienso levantar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La pobreza aumentó y afecta al 39,2% de la población según el INDEC. La pobreza afecta al 39,2% de la población sobre la base de datos relevados en el segundo semestre del año anterior y representa un incremento respecto del 36,5% que se había detectado en el primer semestre de 2022. En total hay 11.500.000 personas en situación de pobreza. Crimen de Blas Correas. Se conoce el veredicto contra los 13 policías acusados. Un jurado popular decidirá si los 13 policías acusados por el crimen de encubrimiento de Blas Correas, que fue asesinado en la ciudad de Córdoba en agosto de 2020, son culpables o no. Después de varios meses de audiencia, el juicio llega a su fin y existe la posibilidad de que los jueces de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba lean el mismo día las penas que le corresponde a cada uno de los acusados. Noticias. Input. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este viernes 31 de marzo. Iba a decir diciembre, pero no, falta un montón todavía. Recién entrando en el otoño. Ya estamos en comunicación, como lo anticipábamos, con el doctor Jorge Godoy, quien es defensor del menor del menor, sí, vamos a decirlo, o defensor de niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad, para hablar de un caso de grooming en Río Gallegos. Lo primero que quiero consultarles, ¿es el primer juicio que se desarrolla en nuestra ciudad por grooming? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Disculpe. Sí, no, y arrancando porque sí, defensor de niñas, niños y adolescentes. El término Defensoría de Menores fue cambiado para adecuarse a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No es el primer juicio por grooming de la ciudad de Río Gallegos. En ese sentido, digo, los antecedentes que marcan, y en este caso, por lo que estuve viendo, leyendo allí en el diario Una Opinión Austral,
se está juzgando a un docente o un ex docente de nuestra ciudad, justamente por un caso de grooming, por el cual se han pedido en principio 4 años de prisión efectiva. Correcto, sí, el antecedente anterior, o sea, a este proceso, se había logrado una condena de 2 años de prisión en suspenso. O sea, esto quiere decir que la persona no iba detenida. En este caso, el fiscal de Cámara subrogante, el doctor Chan, con muy buen criterio y evaluando la circunstancia particular de este caso, pidió la pena de 4 años de prisión efectiva. Claro, va endureciéndose un poco la justicia con esto, ¿no? O las leyes o las determinaciones, porque hasta hace un poco de tiempo atrás, de hecho hablábamos con Hernán Navarro, uno de los especialistas a nivel nacional también, o una persona que sigue mucho este tema, y nos decía que era lo que hacía falta, porque en la mayoría de los casos eran sentencias escarcelables, muy livianas, en las cuales se volvía a repetir y no pasaba nada. Bueno, tenemos varios problemas. En primer lugar, las penas de abuso sexual, de grooming, están a mi criterio y a criterio de varios grupos con los que estoy trabajando vinculados con el abuso sexual, están absolutamente desfasadas esas penas, son penas muy bajas. Sí, sí, claro. Sí. En comparando una pena por robo a mano armada o alguna asociación de delitos, genera una pena mucho más grande. Entonces, en el caso del abuso sexual o del grooming, inclusive en el abuso sexual simple, la persona puede quedar en libertad. Porque las penas no le permiten a los jueces llegar a penas que puedan realmente quedar detenidos. En este caso, el fiscal, y en virtud de la gravedad del grooming que se presentó, pidió esta pena de 4 años. Por supuesto que la defensa del imputado pidió pena en suspenso. Así que el tribunal tendrá que decidir esta cuestión en breve, ¿no? Doctor, ¿cuándo tomaron conocimiento de este caso? Este caso es de hace 8 años más o menos. Y consultarle, en la actualidad hay otros casos que estén marchando ya al camino al juicio? En la actualidad hay casos yo tengo un caso en particular en etapa de instrucción. En etapa de instrucción es un caso no relativamente nuevo. Y ahora, doctor, usted hablaba de las leyes, que a la mayoría de los padres es lo que más le preocupa, esto de las penas tan livianas en muchos casos. ¿Hay un trabajo fuerte que se está realizando a nivel legislativo para que de una vez por todas ya aumenten las penas, digamos, se tome como algo más, como lo realmente grave que es, ¿no? Porque después esto termina en falsos encuentros, digamos, y hasta en otro tipo de situaciones mucho más graves. Sí, yo formo parte de un grupo de defensores y organizaciones de derechos humanos y feministas que estamos armando un proyecto de modificación al Código Penal, elevando el monto de las penas y otras cuestiones más. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como analizar tiempos de cámara GESEL, varias cuestiones inclusive procesales vinculado con el trato a los niños en el proceso, varias cuestiones de esas características, porque una de las cosas que ha cambiado, por suerte, es que se denuncia más, pero muchas veces pasa lo que tuvo que pasar esta niña, la posición de los funcionarios del Estado en los distintos lugares, por ejemplo en la escuela, o inclusive dentro del Poder Judicial, para con la víctima a veces sigue siendo cuestionable. Sí, y digamos, más allá de lo local, digamos, es un flagelo del cual se está hablando, digamos, con cada vez más asiduidad. Hay muchos más casos, obviamente, ¿no? Porque se usan redes, los chicos usan redes desde más chicos, digamos, hay muchos, esto de TikTok, de Facebook, de Instagram, hace que por ahí se metan un montón de sujetos que ponen esta lamentable práctica en acción, ¿no? Sí. La informatización, la comunicación a través de medios tecnológicos ha facilitado que este tipo de sujetos se conecten y traten de captar niños. Esto es real, pero también ha aumentado la cantidad de denuncias. Yo no digo que tengamos más grooming o más abuso sexual, sino que muchas veces hay más denuncias al respecto. El grooming sí ha crecido exponencialmente por esto de la enorme cantidad de opciones de comunicación que hay hoy. Por eso lo que yo comentaba ayer en otro medio tiene que ver con lo importante de comunicarlo, de estar discutiendo esto con ustedes y que la gente lo escuche
y que sepa que hay que tener muy buena comunicación con los hijos para saber qué mensajes les están llegando y los hijos sepan cómo responder. No solo bloquear el teléfono o quitarle el teléfono al hijo, alguna cuestión de esas características, sino hacer la denuncia correspondiente, porque ese hombre donde se le cierra un canal de comunicación busca otro. Entonces estamos hablando de que está buscando presas, está cazando, está buscando niños, así de feo como suena. En ese sentido, doctor, más allá de este pedido de pena de 4 años efectiva, ¿existe alguna pena accesoria? ¿Se lo agrega también al registro de agresores sexuales de la provincia? ¿Existe la posibilidad de realizar o que tenga que realizar algún tipo de trabajo o terapia, digamos, paralela? Porque, como lo dice usted, estas personas siguen buscando caminos y en la experiencia también y en la estadística son personas que muchas veces vuelven a reincidir en este tipo de delitos, tanto los agresores sexuales que digamos, concretan su acción, como este tipo de personas que en este caso no ha llegado a hacerlo. Sí, es una preocupación que tenemos todos. Si este señor queda con una pena de prisión efectiva, todo lo que hace al tratamiento el tratamiento psicológico dependerá del establecimiento penitenciario donde esté alojado. Entonces, el sistema penitenciario será el responsable de evaluarlo y seguir su proceso dentro del encierro. Hay que tener en cuenta que las últimas reformas que se hicieron en el Código no le permiten a las personas que cometieron delitos contra la integridad sexual acceder a beneficios liberatorios anticipados. Así que debería cumplir la totalidad de la pena. Perfecto. ¿Está implementándose el registro de agresores sexuales? ¿Sabe usted si esto es efectivo? Por lo que tengo entendido no está en funcionamiento, pero te debería confirmar. Perfecto. Bueno, doctor, no queremos robarle mucho más tiempo. Obviamente agradecemos siempre su predisposición. Preguntarle por último, ¿cómo está Valentín? Valentín, gracias a Dios, está muy bien y gracias a los médicos que lo atendieron. Te agradezco la pregunta. Él está muy bien, ya no tiene que tomar medicación, solamente tiene control cada 6 meses y la verdad que está haciendo una vida normal de cualquier adolescente gracias a un trasplante de médula, gracias a que una persona desinteresada y con mucho corazón donó su médula ósea. Y esto es importante a colación de que mañana es el Día Nacional del Donante de Médula. Justito, vino justito para 2 por 1 vamos a hacer con usted, así que en la portada de Nuevo Día va a salir 2 veces. No, sí, la verdad que muy contento por Valentín, pero además en la provincia, en Río Gallegos en particular, o sea, la gente está bastante en conocimiento de esta situación gracias a las campañas que se hicieron y la gente de Gallegos, la gente de Santa Cruz es solidaria, así que hay mucha voluntad y vocación. Pero no hay que olvidarse que hay que donar sangre, acompañar al banco de sangre. Entonces cuando se presenta una campaña vas un ratito, te sacan sangre y te vas a tu casa, porque inclusive tenés el certificado para no ir a trabajar, si le miras ese lado, ¿no? Perfecto, no de muchas ideas igual, doctor. Muchísimas gracias y que tengan un gran día. Bueno, igualmente, hasta luego, gracias a ustedes. El doctor Jorge Godoy dialogaba con nosotros, defensor de niñas, niños y adolescentes, como se lo menciona correctamente. En este último caso le preguntamos, para quien no sabe quién es Valentín, es el hijo del doctor que justamente a raíz de un trasplante de médula ósea pudo subsistir, pudo sobrevivir, mejorar su calidad de vida, volver a correr en karting, volver a encontrarse con sus amigos y compartir, luego de lo que fue un triste paso en la vida de ellos, que fue justamente la pérdida de la madre de Valentín y esposa, en este caso, del doctor. Aprovechando esto y linkeándolo con lo que señalaba finalmente, el 5 de abril, miércoles que viene, de 8 a 12 en el Club de Leones, Pellegrini 198,
campaña de donación de sangre es encabezada por la gente de de la Peña Sentimientos Ceneice de nuestra ciudad, que después vamos a estar repasando, pero como todo tiene que ver con todo, bien valía la pena. Como dato, Grooming Argentina, que es la ONG que encabeza Hernán Navarro, con quien hablamos muchas veces y queremos hablar, pero últimamente se ha hecho tan famoso porque es el especialista de grooming en nuestro país. Entonces tiene 80.000 conferencias y gente son todas por la mañana, conferencias. Qué bueno también que le den bola, ¿no? Sí, la mayoría de las provincias han firmado ya algún tipo de convenio para campañas o capacitaciones con la ONG Grooming Argentina, menos Santa Cruz. Por ejemplo, Chubut el año pasado, en diciembre del año pasado, hace muy poquito, presentó una campaña Chubut contra el grooming con la llegada de Hernán Navarro. Me parece que es la visita que nos debemos en Santa Cruz. La de Hernán Navarro, que fue quien presentó también un informe en el cual confirmaban que a mediados del año pasado confirmaban que el grooming durante la pandemia creció como delito un 200% y que 3 de cada 4 chicos habían sido de alguna manera víctimas de grooming. Y que en muchos casos no 3 de 4, 75%. Claro, y muchos de los casos no se llegan a denunciar. Así que es un delito realmente grave y si se profundiza, él explica las secuelas que hay, la importancia de la detección temprana, la importancia de la educación a los niños sobre esta situación, cosas que en Santa Cruz no se están trabajando. Perfecto. Bien valía la pena esta primera charla de la mañana. Pausa, ahora sí, y enseguida venimos con la continuidad de esto que es Arriba el Día. Agua, cielo, agua, te miro, te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando hermanos del sol. Agua, sal de mi capilla. Quiero que me haga cosquillas, siempre el sonido sonriente, grande, que es grande mi confusión. Cayendo del cielo, con furia y sin freno, todos mis recuerdos, en tus hojas la bendición. Tierras, amores y fuegos, relámpagos, truenos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. De mis manos se escurría, pensaba, me moría, pero siempre agua seguía. Amanecer me dio de perdón, y así te encuentro, será siempre, era ira, de mis manos se escurría. Sabemos cómo es, hay un cielo nuevo sin vez. Ya sabemos cómo sois,
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Dengue, Jujuy, ascienden a 714 los casos y crece la preocupación en el norte. Varias localidades de la provincia de Jujuy afrontan un brote de dengue con más de 700 casos confirmados. De hecho, el Ministerio de Salud de esa provincia informó este jueves que el número de contagiados ascendió a 714, lo que dio lugar a la intensificación de los operativos de control focal, descacharrado y fumigación en los lugares afectados. El gobierno trabaja en la unificación del dólar, ahorro, tarjeta y Qatar. En el marco del ordenamiento cambiario que impulsa el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa, tras el anuncio del nuevo dólar agro unificado, el gobierno trabaja en la unificación de otros tipos de cambio. El objetivo de la medida es justamente hallar un tipo de cambio unificado entre dólar soja y la moneda para las economías regionales destinado a la exportación. También analizan cambios en el tipo de cambio para la importación. Noticias. 5 arrestados por la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez. Al menos 5 personas fueron detenidas por su presunta participación en la muerte de 39 personas tras un incendio en un centro de detención de migrantes en el norte de México esta semana. Son agentes de seguridad que debían cuidar a las personas que estaban alojadas en el centro de detención cercano a la frontera. River defiende la punta ante Unión en el Monumental. River, líder del torneo 2023 de la Liga Profesional, recibe este viernes a Unión de Santa Fe por la 9ª fecha antes del debut en la Copa Libertadores de América. El partido arranca a 21:30 en el Monumental con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports. Antes del receso por la fecha FIFA, el equipo de De Michelis quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos y defenderá el liderazgo justo antes de su presentación en el torneo más importante del continente. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país. Con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente.
Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito, este lugar. Bon apetito. Esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este viernes 31 de marzo. Jornada agradable en la ciudad de Río Gallegos luego de lo que fueron días bastante helados, bajo cero. La temperatura actual en la ciudad capital supera los 5 grados ya y esperemos que llegue rápidamente a la máxima de hoy, que es de 9, nada más. Nos visitan en Radio Nuevo Día, tenemos el placer y el honor de recibir en los estudios de la radio a 3 integrantes miembros justamente de la concertación por el TOAS, que ustedes sabrán, y los que no, es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.
en una situación que justamente, sobre todo en esta época de víspera de Malvinas, agudiza de alguna manera una discusión que nosotros entendemos desde acá, desde Nuevo Día, que está saldada. De hecho, lo hemos hablado en muchas ocasiones con Beto Garría, que es miembro de esta cooperativa y que también, digamos, de alguna manera ha sido parte de la guerra de Malvinas. Hay quienes no lo han reconocido, históricamente ha sido así, pero desde este lado, desde la memoria colectiva y desde nuestro lugar, obviamente que damos el lugar a ellos, que en caravana vienen desde distintos puntos del país, se juntan aquí. En otras ocasiones ha sido Ushuaia, el año pasado estuvieron aquí en Río Gallegos también en el marco de los 40 años, y ahora visitan nuevamente Río Gallegos para poder rememorar, ¿no?, a aquellos días tan significativos para nuestra historia y sobre todo aquí en la Patagonia. Rubén La Rosa nos visita, Cristóbal Moreno y Luis Anelo, que son justamente miembros de la Concertación. Buen día, bienvenidos, es un honor para nosotros que estén aquí visitando la radio. Hola, sí, buen día para todo Río Gallegos, buen día a ustedes, gracias por recibirnos en nuestra casa. Nosotros somos veteranos de guerra que cumplimos nuestras funciones en el litoral marítimo patagónico, allá en 1982. En el Teatro de Operaciones. En el teatro, por eso, claro, nosotros hablamos de Concertación TOAS. TOAS justamente quiere decir Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que es la zona donde se desarrolló el conflicto de la guerra por el Atlántico Sur. Y bueno, el tercer año que hacemos lo que nosotros le llamamos la ruta del TOAS, que es recorrer todo el litoral marítimo. Estamos recorriendo en este caso desde San Antonio Este, que es el lugar donde nos hemos concentrado. Vamos recorriendo ciudad por ciudad, descubriendo las posiciones, visitando los aeropuertos, los puertos, todos los lugares donde nos permiten ver y difundir. Hemos ido a escuelas, difundir toda nuestra historia. Ustedes saben que cuando se habla de Malvinas normalmente se habla de lo que ocurrió en las islas. Exacto. Pero hay una consigna que tenemos nosotros que le decimos a todos que no todo ocurrió en las islas. El pueblo de Río Gallegos más que nada sabe todo lo que pasó acá. Exacto. Y todo lo que vivió en ese año. Y bueno, ¿cómo lo has encontrado esta tercer caravana? En particular a usted, ¿no? Tengo entendido que estuvo por acá muy cerca, ¿no? Sí, mi nombre es Cristóbal Moreno, soy de Formosa, me tocó el servicio militar en Corrientes y de Corrientes fui desplazado a Comandante Luis Piedrabuena. Y bueno, la vivencia que tengo, por primera vez estoy viniendo ahora en la caravana esta porque era un deseo que tenía de hace rato ya y se me cumplió y volví después de tantos años al lugar donde yo estuve. Yo era conductor motorista y mi compañía era una compañía de apoyo, o sea, de apoyo logístico, se llamaba Compañía de Arsenales 7, con asiento en Corrientes Capital. Y después de tantos años volverme a encontrar acá es impresionante. ¿Por qué? Porque la gente de acá, del litoral marítimo, o sea, de toda la Patagonia, nos recibe calurosamente y nos hacen sentir unos verdaderos veteranos, como los que fuimos. No todo pasó en Malvinas, como dijo acá mi compañero. Eso es la pura realidad. Y todo se ocultó durante tantos años que ahora podemos sacar a la luz todas las cosas que pasaron. Y más, tuvimos 17 soldados caídos acá en el continente. Y acá le va a dar más detalles sobre el tema mi compañero Luis Anelo, que es el que organiza todo esto y la verdad, remil agradecido por la invitación que me hizo y poder estar acá en este momento. Bueno, Luis, ¿cómo viene marchando esa tercera caravana todas? Acá tus compañeros nos han manifestado lo contentos que están por volver a ir redescubriendo esos lugares ya de hace más de 40 años donde estuvieron acá en el año 82, ¿no? En ese conflicto, ¿no? Sí, buenos días a la audiencia. Mira, sí, realmente esta es la tercera caravana que realizamos. Nosotros tenemos un punto de reagrupamiento nacional que se hace en San Antonio Este, donde resido actualmente. Yo soy santafesino, pero
tengo más años de Patagonia que en Santa Fe. Y bueno, de ahí salimos y recorremos desde Trelew, o sea, o Puerto Madryn, todas las bases militares, las 6 bases operativas durante el conflicto, hasta Ushuaia. Nuestro trabajo es relevar los lugares donde estuvimos nosotros. En todo, o sea, el lugar que defendimos, el litoral marítimo de toda la Patagonia, y cumpliendo distintos, porque en esta caravana tenemos de las 3 fuerzas, tenemos de ejército, de aviación y de marina. ¿Y cómo ha estado ese reencuentro de muchos excombatientes o mucha gente del TOAS a reencontrarse con ese lugar? Si queda por ahí, hay muchas veces un pozo de zorro o esa trinchera improvisada en medio del campo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reencontrarse para muchos, primera vez después de cuántos años? Bueno, todos tuvimos entre 39 y 41 años, fueron las experiencias. Mirá, realmente fue muy bueno porque todos los veteranos, porque nosotros, o sea, por más que quedamos excluidos por un decreto reglamentario, nosotros nos sentimos veteranos de guerra, o sea, porque todos cumplimos nuestras funciones. Sí, volver a esos lugares realmente es muy, pero muy fuerte. Cuando salimos no creíamos, y cuando lo empezamos a vivir, y bueno, yo fui el último porque cuando llegué al hospital de Ushuaia, realmente un golpe bajo porque no creí que se me iba a caer toda la estantería, como se dice en la casa, ¿no? Sí, volver a los pozos de zorro, posiciones, encontrar trincheras que estaban como en aquella época. En el primer año, un compañero de Corriente encontró las latitas que él escondía. Que una de las latas se la regalamos, está en resguardo en Patagonia TV. O sea, y la lata está cerrada. Vos la movés y no tiene nada. Pero como eso, cantidad de cosas. Además, Luis, hay algo de la geografía patagónica, del paisaje que, imagino, se mantiene igual, ¿no? Porque en estos 41 años que pasaron, si bien las ciudades, las urbes, digamos, seguramente han ido cambiando, pero las partes más rurales, si se quiere, se mantienen iguales. Sí. No ha cambiado la estepa, no ha cambiado la mata, en ese sentido es un recuerdo bastante vívido, ¿no? El clima tampoco no ha cambiado. Claro, no. Sí, porque ese invierno fue áspero, realmente. Mirá, ayer, lástima que no está porque fue a hacer otro relevamiento, pero no está Rubén, que estuvo ahí en el Hueraique, que generosamente Jerónimo nos dio. Jerónimo Trutanich, el propietario de Estancia Hueraique. Contanos de esa experiencia. Sí, yo hice el servicio militar en el grupo Artillería 11, en Comandante Luis Piedrabuena, soy clase 62, así que en 1981 estuve recorriendo por toda esta zona, haciendo la instrucción militar. En el 82, cuando regreso para la época de la guerra, el grupo de artillería nos desplaza hacia Puerto San Julián. Estuvimos ahí, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, estimo entre una semana o 15 días. Y luego vinimos a Hueraique, nuestro asentamiento principal del Grupo de Artillería 11, en la estancia Hueraique, ahí cerca del puente. Ahí estábamos nosotros. Yo el año pasado pude ir y reconocer el lugar donde yo estaba. Y luego gentilmente nos llevaron a la parte más alta, donde están todavía las piedras donde se hicieron los nidos de ametralladora, es decir, todas las posiciones que teníamos de defensa, tanto de la Ruta 3, del puente y de toda esa parte importante, ese nudo ahí de la entrada de Río Gallegos, todavía está intacta. Así que este año la volvimos a recorrer, vinimos con un compañero más que él estuvo trabajando también en el Grupo Artillería 11, en el área de comunicaciones, y ellos con otros tres soldados, compañeros de él, habían acondicionado un gallinero que está intacto ahí en Hueraique
para poder dormir. Así que bueno, fue mucha la emoción de Carlos, que este año fue y encontró el gallinero donde él dormía. Es decir, sobre todo quiero conocer la experiencia de Cristóbal, ¿no? Claro. Que dice que ha vuelto después de tantísimo tiempo. ¿Cómo ha repercutido en usted todo este transitar hasta Gallegos, seguramente? Cristóbal, que vino menos 25 grados en aquel año 1982. Claro, vino de Corrientes hasta Río Gallegos en un cambio significativo. ¿Y hoy cómo repercute esto en usted con los años, con la perspectiva, con todo lo que ha transcurrido? La verdad que para mí es una experiencia muy, pero muy emocionante y sanadora sobre todo, porque me encontré con el muchacho de 18 años que quedó acá. Perdón, me emociono. Está bien, está bien. Y sobre todo, agradecer a toda esa gente que en aquellos años nos brindó el cariño y todo eso que nosotros estábamos tan lejos de la familia y aquí encontramos familia en la Patagonia. Y negarnos a nosotros es negar a la gente de la Patagonia que participó activamente en la guerra. Si bien es cierto, no agarraron un fusil ellos, pero fueron parte importante de la guerra y que se ocultó por tanto tiempo la vivencia de esto. Por eso le digo que para mí esto es sanador porque yo dejé, si bien es cierto, tengo ahora voy a cumplir 60 años, yo dejé todo acá, me fui y para mí dejé a aquel muchacho de 18 años acá y lo reencontré ahora y estoy sanando mis heridas, porque es una herida, a mí Malvinas me duele, me sigue doliendo. Y sobre todo, esta época que, ¿cómo no nos van a dejar por lo menos desfilar si fuimos parte de la guerra? A nosotros no nos dejan ni siquiera desfilar en nuestros lugares. Yo actualmente estoy viviendo en Salta Capital. Mire, yo soy más federal que todos acá. Sí. Porque soy de Formosa, nacido en Formosa, en la costa de Pilcomayo, donde hace 50 grados 50 grados de temperatura a la sombra. Claro. Y de pronto me encontré acá en la Patagonia con 25 grados bajo cero y cuando me bajaba, porque yo era conductor motorista, me bajaba de mi camión a veces por algún desperfecto, sobre todo que se congelaba el gasoil, y me enterraba en la nieve hasta la rodilla. Ese cambio fue terrible. Mis compañeros sufrieron pie de trinchera, acá lo mismo que se sufrió allá en la isla, se sufrió acá también. Y bueno, nosotros venimos ahora para que se sepa realmente lo que se ocultó por tanto tiempo. Y bueno, como te digo, esto me emociona mucho, me emociona, me traspasa. Y así a todos nosotros. Todos nos quebramos, es increíble. A mí al toque se me caen las lágrimas porque aquel 14 de junio cuando nos llegó la noticia de que hubo rendición, yo me amanecí llorando, pero no por cobarde, sino de bronca, de impotencia. A veces ustedes vieron cuando en el Mundial de Fútbol los jugadores pierden un partido, pierden la final de un campeonato, ven cómo lloran. Bueno, así era nuestro sentimiento. Un partido de fútbol los hace emocionar por la camiseta. Imagínense nosotros emocionarnos por haber defendido, habernos quedado con las ganas de ir a combatir. Eso fue más que nada el dolor, el sufrimiento que teníamos. Pero bueno, esperemos que alguien se preocupe y reverta nuestra situación, pero nosotros no lo hacemos porque necesitamos que nos den algo económicamente. Nosotros necesitamos el honor, la gloria, el reconocimiento de haber estado acá defendiendo nuestro suelo. ¿Con el transcurso de los años esa discusión se ha ido saldando o al contrario? Digo, el reconocer o no reconocer a ustedes como veteranos de guerra. Sí, a medida que va pasando el tiempo, que se van abriendo ventanas de lo que fue el conflicto, porque realmente tanto nosotros que estábamos acá como nuestros compañeros que volvieron de las islas,
fuimos ocultados. Fue sistemático a todo el mundo, porque primero nos llamaban chicos, y ninguno era un chico. Todos fuimos hombres que participamos, pues si estábamos capacitados para matar, no sos un chico. Sí. Y la otra es que, bueno, a partir que se abrieron los libros de guerra, se empezaron a ver situaciones del continente y también de cosas que pasaron en las islas o en el agua que no se sabían. ¿A usted le tocó ser protagonista de un hecho particular y significativo de la guerra, como fue el hundimiento del Ara General Belgrano, ¿no? Claro. No in situ, sino como enfermero, ¿no? Claro, yo estaba en el Hospital Naval Ushuaia, éramos 4 conscriptos enfermeros, 4 camilleros, 6 enfermeras, 2 cabos segundo enfermero y no recuerdo médicos cuántos, pero nosotros atendimos más de alrededor de 400 personas. El año pasado me encuentro con Eleonora Cruz, que fue la enfermera que trabajaba conmigo en la sala de quemados, y bueno, encontrarme con ella después de 40 años en Ushuaia, el día del acto del 2 de abril, y después, bueno, ir al hospital fue muy fuerte, porque encima a mí me llegó mucho porque muchísimos de mis compañeros que habíamos hecho la instrucción, yo hice marinería y estaban en el crucero. Algunos volvieron con vida y 3 no. Había 1 quemado y 2 por hipotermia. Y sí, es muy duro. Uno es como una herida, la va sanando de a poco, pero la cicatriz queda. Es muy duro a veces cambiar a un compañero. Cuando llegó lo tenés que acomodar para que la persona tenga su uniforme de gala y llevarlo en su féretro, ¿no? Así que, pero bueno, esa es una parte de la guerra, porque es algo normal. A veces la otra vez charlando con otro veterano como yo, que estuvo en Monte London, infante de marina, y él me decía: Camada, ¿cómo no te voy a reconocer a vos si ustedes eran los que nos atendían cuando nosotros volvíamos de la isla? O sea que... Sí, no entender o no querer entender de manera integral la función de cada uno, digo, el que estaban dispuestos. Es una cuestión que pareciera menor, ¿no? Pero que, como lo decía Cristóbal, es una cuestión de reconocimiento al honor también. Bueno, nuestro compañero Beto, que los está escuchando y les manda un abrazo muy grande, él estaba en el aeropuerto de acá de Río Gallegos, con una participación activa, sin embargo, digamos, tampoco es reconocido como tal. Lo mismo que el colega José Silva. Claro, como José Silva también, que es un colega fotógrafo de aquí, de los medios locales. Mirá, te voy a contar, perdona que te interrumpa, te voy a contar otra historia, que a veces pensamos, por ejemplo, en esta ruta encontramos un compañero que era el encargado de cuidar el casco, la máscara de oxígeno y el maletín de supervivencia de un piloto. O sea, si este pibe, este compañero nuestro, fallaba, el piloto no podía volar. Claro. O sea, todo es una gran maquinaria. Si no funcionaba la artillería como defensa del continente, porque tenemos probada más de 20 desembarcos en toda la costa patagónica. O sea, es todo un gran abanico de cosas que han pasado. En el caso mío, vos venías de la isla, venía herido, ¿quién te atendía? O sea, nosotros hacíamos
la sanación secundaria. La primaria se hacía en la misma isla o en el barco y después acá en el continente. O sea, éramos un todo. Si no estaba hasta el cocinero que le daba de comer y le preparaba las viandas al piloto, Claro. ¿me entendés? O sea, Había guerra posible. Sí. El que carga la bomba, porque no es que y el piloto está reconocido, pero todo el otro sistema de armas no. Claro, o sea, esa es igual, viste, la... Un proyecto de Victoria Tolosa Paz, cuando era legisladora, que pretendía, ahora bueno, pasó al Ministerio de Desarrollo Social y creo que esto quedó trunco, que pretendía reconocerlo y brindar una pensión también a ustedes como veteranos. ¿Eso lo siguieron de cerca? ¿Tienen novedades al respecto? Sí, en ese caso era una pensión económica, un reconocimiento económico. Sí, es distinto al proyecto que tenemos nosotros. Nosotros hace 4 años consecutivos que tenemos un proyecto de ley donde como primera medida se pide la igualdad de la veteranía. Reconocimiento moral e histórico. Pues yo fui veterano, soy veterano, pero en las primeras leyes yo estaba como veterano de guerra. Yo tengo mi certificado de la Marina, tengo la medalla del Congreso, el botón solapa, y después una mención que me dio la legislatura de Santa Fe. Claro, después del gobierno de Menem, es que entre Menem y Alfonsín. Alfonsín se produce Pues en el Pacto de Olivos. Pero bueno, nosotros tenemos proyecto de ley ya con más de 80 firmantes, la ruta TOAS declarada de interés por el Senado de la Nación, ahora lo volvimos a reescribir, o sea, es una lucha permanente. ¿Cómo continúan con la ruta TOAS, chicos? Bueno, nosotros hoy estamos en Gallegos y a la tardecita vamos a tener una conferencia de prensa ahí en Pescasaique, a la cual por supuesto están invitados. Y ahora seguramente vamos a ir a Punta Loyola y a Cabo Virgen. Estamos viendo también los lugares donde estaban apostados otros compañeros. Y bueno, y mañana tempranito vamos a cruzar para la isla de Tierra del Fuego. Si Dios quiere, cruzamos la balsa. Vamos a estar en Río Grande en la vigilia que se hace ahí por la noche. Al otro día hay un desfile que también es tradicional en Río Grande, del cual vamos a participar. Y luego seguimos para Ushuaia. Así que el 2 de abril estamos en Ushuaia. Chicos, sácame de la duda. El desfile de Río Grande o de Ushuaia, ¿son los únicos desfiles donde se los permite participar? Bueno, en cada lugar hay que hacer una gestión, porque tenemos que, nuestras voces a veces pretenden estar acalladas y no nos dejan hablar o no nos dejan participar. En el caso de Río Grande, el año pasado lo hicimos, tuvimos mucha aceptación, porque hay dos cosas. Hay como una parte del poder, por así decirlo, que es el que pretende que no hablemos, o sea que estos micrófonos para nosotros nos vienen bárbaros. Y sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con los pobladores, con el pueblo, tanto en este caso de Río Gallegos o de la ciudad que sea, nos reciben con todo cariño, nos abren las puertas, nos permiten acceder a lugares. Hemos ido a hablar escuelas, a pesar de que, por ejemplo, en unos lugares como por ejemplo acá en la provincia de Santa Cruz, no nos permiten entrar a las escuelas del Estado. No sé si hay una resolución o qué, no quieren que hablemos con los chicos. Y qué sé yo, nosotros nos sentimos un poco mal porque es como que si nos trataran de que nosotros somos unos mentirosos o algo por el estilo. Nosotros lo único que venimos a hacer es a contar lo que vivimos en ese momento. Es decir, no hablamos de lo que ocurrió en las islas porque no estuvimos, hablamos sí de lo que ocurrió acá. Hay mucha gente que se arroga la autoridad de decir quién puede hablar o no puede hablar acá, y nosotros fuimos los que estuvimos acá. Nosotros estuvimos defendiendo, en este caso, al pueblo de Río Gallegos, y la gente lo sabe y lo reconoce. Así que nos abren las puertas y nos dejan participar en los lugares que podemos, lo hacemos.
Bueno, obviamente Nuevo Día siempre está dispuesto y abierto para que ustedes nos visiten cada vez que vengan por aquí por Río Gallegos. Obviamente está la posibilidad de charlar. Seguramente Beto se habrá quedado con la espina de no estar presente aquí para charlar con ustedes, pero para nosotros es un placer recibirlo y esperemos que estos días sean de reconocimiento permanente para ustedes. Sí, adelante. Si me permitís, bueno, agradecerle a todo el pueblo de Gallegos. En el 82 nos iban a visitar, nos llevaban cosas. Hugo Jiménez Agüero, con gente de la radio, no sé qué radio era, que él es locutor, era locutor, y iba con gente, con vecinos, con maestras, y nos visitaba. Así que un agradecimiento muy grande a toda la gente de acá. Rubén La Rosa, Cristóbal Moreno y Luis Anelo, miembros de la Concertación Toas, visitaron Nuevo Día en el marco de la ruta del Toas, que viene recorriendo desde San Antonio Oeste toda la Patagonia y llegará incluso hasta Ushuaia el próximo domingo en el marco de este 2 de abril. Exacto. Que ya se vive aquí en la Patagonia Sur. No los olvidemos, ellos también fueron parte de todo. Les quiero preguntar esto, ¿qué significó para ustedes que en esta época de Mundial Malvinas estuviera tan presente? Porque la canción Muchachos, el reconocimiento a los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, estuvo desde Qatar, y yo creo que hoy en todo el mundo alguien escucha Muchachos y se sabe la letra, incluso hasta en otro idioma. Sí, eso fue para nosotros un espaldarazo para todos, ¿no? El pueblo argentino y para la causa de Malvinas. Porque bueno, un montón de jóvenes y niños no tenían presente lo que había ocurrido, y es cuando la canción habla de los pibes de Malvinas, empezaron a preguntar que a qué se refería. Así que para nosotros fue bárbaro, nos vino bien, por supuesto, y a todo el pueblo argentino le viene bien volver a recordar ese tema. Fíjense que nosotros fuimos a un par de escuelas y chicos de 7º grado tienen el logo de Malvinas en las camperas, ¿verdad? Tanto acá en la Patagonia como en Buenos Aires. Así que pegó muy fuerte. Bienvenido sea entonces, ¿no? No, y aparte para nosotros fue algo pero impresionante. En mi caso particular, un amigo personal que viajó desde allá, desde Salta a Qatar, me mandaba saludos permanentemente desde el estadio y bueno, y arengaba a Toas, a la lucha que nosotros tenemos, y por una ley Toas ya decía al final de su relato y el saludo que me enviaba a mí y a todos mis compañeros, a toda Concertación Toas. Y entonces era emocionante, muy emocionante, la verdad. Era una cosa increíble y sigue siendo increíble lo que, como te digo, acá en la Patagonia nos sentimos verdaderos veteranos. Y gracias a ustedes por darnos el espacio y a todo el pueblo de Río Gallego y toda la Patagonia en sí, y en especial para donde yo estuve, que es Comandante Luis Piedrabuena. Toda esa gente, es increíble cómo nos abrazó. Como te digo, hace rato me emocioné por ese motivo, porque uno no se olvida de esas cosas. Estar lejos de la casa y que alguien venga y te abrace, te dé un café, un chocolate, pero no tenía precio. Así que desde ya, muchas gracias por brindarnos este espacio y bueno, viva la patria. Luis. Bueno, igual que mis compañeros, agradecido a todo el pueblo galleguense, a los medios que nos dan la posibilidad de hablar, así que realmente muy, muy agradecido y bueno, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir nuestro camino y están nuestros teléfonos abiertos para cualquier duda que tengan, cuando nos quieran entrevistar. Y aparte, bueno, yo siempre digo, mientras haya un Toas vivo, esta ruta va a vivir, porque somos la historia viva, somos los últimos que podemos contar de lo que hicimos en nuestra querida Patagonia, ¿no? Así que bueno, gracias y un abrazo a todos los galleguenses. Radio Nuevo Día no olvida a sus héroes, y en este caso hemos recibido a Rubén La Rosa, a Cristóbal Moreno y a Luis Anelo, miembros de la Concertación Toas, que han pasado en el marco de su ruta hacia Ushuaia, o que culminará en Ushuaia, han pasado por Río Gallegos.
Huele más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías. Con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre ser héroes, por siempre ser héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre ser héroes, por siempre ser héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura increíble de esa historia que solo va a perpetuarse en la rosa. De que hemos sido inmediatamente observados en la plaza de Macho. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Siempre un día, sin que corazón me vuelva a la celeste y blanca, a tratar sobre esas piedras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Un flash. 3 minutos. Todos los deportes. La radio te resume lo más destacado de las últimas horas. Deport Flash. Deport Flash. No importa qué se juegue, jugamos de local.
Fútbol. Se confirmó, Argentina será sede del Mundial Sub-20. Si bien no estaba en los planes de nadie, en cuestión de días se convirtió en una realidad. El Mundial Sub-20 de fútbol se jugará en Argentina. De esta manera, la selección argentina tendrá un cupo para el certamen, luego del mal rendimiento en el sudamericano, donde el equipo dirigido por Mascherano no había logrado ninguna plaza para la competencia. Luego de que la FIFA le retirara la organización a Indonesia, y se negaba a recibir a la selección de Israel, uno de los clasificados de UEFA, la AFA se movió rápido para ofrecer a la Argentina como sede. La presencia de Infantino en la sede de Conmebol durante este jueves terminó de ayudar a la FIFA a decidir sobre la nueva sede y llegó el anuncio. El Mundial Sub-20 se jugará en Argentina entre mayo y junio. Por reglamentación de la FIFA y para garantizar el buen estado de los campos de juego, no se pueden utilizar como sedes del torneo estadios que sean usados al mismo tiempo para jugar ligas locales. Por ese motivo, las opciones se reducen y los estadios que pican en punta son Estadio Ciudad de la Plata, Estadio Bicentenario de San Juan, Estadio La Pedrera de San Luis, Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y Godoy Cruz hace de local en el sur. Más fútbol. Argentinos, con un gran segundo tiempo, goleó a Godoy Cruz y quedó a 4 de la punta. Argentinos Juniors venció con holgura en el marcador a Godoy Cruz de Mendoza 3-0, con sus 3 conquistas anotadas en el segundo tiempo de este partido que puso en marcha la 9ª fecha del campeonato de la Liga Profesional en el estadio Diego Armando Maradona del equipo de la Paternal. Con tantos de Kevin McAllister a los 6 minutos del complemento, Gabriel Ábalos a los 26 de esa etapa, Salvareschi en contra a los 45, todos en el segundo tiempo. El Bicho venció como local al Tomba 3-0 y se acerca a los puestos de arriba, el certamen liderado por River Plate. Más fútbol. Defensa y Vélez igualaron sin goles en el comienzo de la fecha. Defensa y Justicia y Vélez Arfield igualaron este jueves por la noche 0-0 en Florencio Varela en el partido que abrió la nueva fecha. El encuentro enfrentó a dos equipos con ideas similares, aunque en momentos diferentes, ya que Defensa y Justicia lleva 8 meses con la dirección técnica de Julio Bacari, justamente ex Vélez, mientras que en Liniers recién se inicia una nueva gestión de Ricardo el Tigre Gareca. Se terminó el tiempo, pero el partido continúa. Quédate en la radio que mejor entiende el juego. Seguí sintonizado y no te pierdas la próxima edición de Deport Flash. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla en el show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Todos los sábados a partir de las 21 horas nos encontramos en Sonamos Punk. Entrevistas, acústicos y todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales. Ya lo sabés, todos los sábados, 21 horas, por FM Nuevo Día, 100.9. Es solo punk rock, pero nos gusta. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19.
Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Llega al Calafate el turismo carretera. La categoría más importante y emocionante del automovilismo argentino. Viví el TC en un lugar único. 15 y 16 de abril, el Calafate te espera. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023.
En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país. Con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra. Actitud que avanza. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Continuamos con Arriba al Día, 11 de la mañana, 5 minutos. Le pedimos disculpas a algunos de los entrevistados que teníamos pautados para la jornada de hoy. Ha sido un momento recién en la pausa significativo, compartiendo con estos veteranos de guerra que nos visitaron recién, contando cosas incluso quizá más fuertes de las que hemos podido hablar al aire. Pero bien vale la pena escucharlos, charlar, y uno en ese tipo de ocasiones no quiere cortar abruptamente la charla, por eso les pedimos disculpas también a los oyentes que estuvieron ahí esperando un ratito. Fernando, vuelto al aire, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue? Hola chicos, ¿cómo va? Bien, una mañana tranquila dentro de todo, pero trabajando con algunas cuestiones internas del diario y con algunas que tienen que ver con las Pascuas, por ejemplo, como para... ¿Se viene? Cambiar un poco el clima, se vienen las Pascuas y se viene el sorteo tradicional. A eso me refería. Del huevo. Vamos a sortear a Brian. Nuevo día. El huevo totote. El mismo de todos los años, Sí, sí, el huevo totote. Grandote, que nos lo hace siempre la misma persona. No hay que dejarlo adentro del estudio de la red porque se va a derretir. Pero lo podemos dejar al fondo. Sí, así que estén atentos porque vamos a publicar la foto de nuestro huevo de Pascuas, el de Nuevo Día, que
quedará acá en resguardo, no sé, no sé si dejarlo acá o no, pero... Sí, acá se puede. Digo, no porque alguien se vaya a robar, sino porque se vaya a caer. Se vaya a caer, me da miedo porque es un huevo enorme. Así que estén atentos porque vamos a publicar la foto y van a poder participar del huevo de Pascuas, que es exactamente el mismo de todos los años, grandísimo, enorme. Recuérdeme cómo se llama quien lo realiza. Dulzuras del Sur. Ahí va, Dulzuras del Sur. Que siempre se hace un lugar, porque para esta época, para Pascuas, le pide toda la ciudad. Y nosotros le pedimos sobre la hora. Siempre. ¿No? Inaugurar lo pedimos ya la semana pasada. Ya está. Con un poco más de tiempo. Estipulado. Así que ahora vamos a publicar la foto del huevo, que es la foto del año pasado, porque el huevo está en producción, digamos. Claro. Pero es el mismo, así que estén atentos para participar. El año pasado recuerdo haberlo entregado, se lo ganó una oyente de la comunidad educativa del secundario 26, ¿te acordás que venían? Sí, exacto. Venían cada tanto, no me voy a acordar el nombre ahora, pero se lo ganó una señora, recuerdo domicilio, José Ingeniero, entre Cerro Dos Hermanas y Servicio Penitenciario. No vayan a querer entrarle a la casa por el huevo porque ya el año se lo pasado, ahora tenemos un problema porque Facebook nos tiene medio pisados, sancionado por un ahí va, video. Facebook, Zuckerberg, te vamos a ir a buscar. Sí, estamos hace 11 meses sancionados entre comillas, ¿no? Lo que hace Facebook es porque no le gustó un video de los miles que publicamos. Algunos están agradeciendo que estamos. Sí, nos muestra, nosotros tenemos 125.000 seguidores. En vez de mostrarnos a por lo menos 100.000, nos está mostrando a 10.000. No sé, por eso entren a ver todos los días, entren al Facebook del Nuevo Día, porque si no entran les van a aparecer pocas de nuestras publicaciones. Pero por ejemplo, sin estar sancionados, el año pasado participaron casi 900 personas del sorteo. Lo del sé, huevo de Pascua. lo sé porque lo tuve que realizar. Julio los tuvo que cargar uno por uno. Menos mal que no tiene nada, mentira. Así que no sé cuánto será este año, pero los requisitos van a ser lo mismo, digamos, darle me gusta a la publicación, compartirla de forma pública y comentar con su nombre con los últimos 3 del DNI, y van a estar participando del sorteo de Pascuas de Nuevo Día, de un huevo enorme. Yo no sé cuántos kilos, pero ya no recuerdo, pero son muchos. Es muy grande. 18 kilos de chocolate para que... No, pero no sé, debe pesar como 3 kilos por lo menos, Fácil. Porque yo lo pateé... No, mentira. Pesa más o menos. No, sí, bueno, ponele 3 kilos y alguito. Medirá no, más que mi antebrazo. Debe medir unos 50 centímetros, 60 centímetros más o menos de alto. Así que estate atento a la publicación de Nuevo Día, así te anotás, compartís con tu familia. Sabemos que hoy entré al súper, viste que ya el pasillo de ingreso del súper es la guardia imperial de los huevos de Pascua. Y el terror 3 lucas y media el más barato. Y el terror de los papás. Claramente, 3 lucas y media el huevo más barato. En esta ocasión, yo recomiendo tanto Dulzuras del Sur como un montón de artesanos o realizadores artesanales. Hacen huevos mucho más ricos y con mucho más detalle, más dedicación que los industriales que compramos o que se compran en un súper. Yo les recomendaría, apostemos por la gente, por nuestra gente, y cómprele al vecino, vecina, al amigo de la amiga y etcétera, que van a salir mucho más ricos. Y además más baratos, sin dudas. Un dato vamos a ver si podemos establecer contacto luego con Río Turbio, porque hay una situación, allí se sigue denunciando en el Hospital Sánchez, violencia laboral, IATE, que en este caso nuclea a buena parte de los trabajadores del lugar, está justamente manifestándose por esta circunstancia. Y un dato que no quería dejar pasar, que lo tocó Héctor en el desayuno de noticias, tiene que ver con los números que se van conociendo respecto del último trimestre de 2022. El 54%, casi 6 de cada 10 pibes en nuestro país está por debajo de la línea de la pobreza. Hay una situación, una crisis tremenda. 40%, casi 39,2% es el porcentaje que arrojó el INDEC justamente en
el último semestre, el último trimestre del año pasado, 40% de pobres en un país como nuestro es una real vergüenza la que debería dar, sobre todo a la clase política, ¿no? que ha conducido históricamente este país, que siendo productores de alimentos y de un montón de otras cuestiones, tengamos 40% de pobres. Es dolorosísimo y la verdad que llama poderosamente la atención. Yo entiendo que hay un contexto mundial que genera, ¿no?, la precarización en la vida de las personas, no solamente en nuestro país, pero estamos significativamente por encima de otros países, incluso de la región, ¿eh? Así que... Y en ascenso, no es que... Sí, el panorama es oscuro. No es que estamos levantando la cabeza, estamos como resignados ahí cada vez peor. Ya cuando un economista dice, chicos, la inflación va a ser igual o mayor, cuando te dicen el dólar va a seguir subiendo, ya nadie se asombra, digamos, todos estamos como agarrándonos los bolsillos como, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Preparémonos para ver cómo lo afrontamos. No. El tema es que para muchas personas ya no da la hora del día, ya no da los esfuerzos, ya no da la vida para hacer frente a esta situación y en el medio uno tiene que tratar de buscar un escape, algo de salud mental. Si tenés familia, olvídate de hacer algo con tus amigos o de digamos, salir de ese panorama haciendo alguna otra actividad que signifique más gasto de plata. Es muy difícil desarrollar un día a día así, porque es levantarse súper temprano, trabajar y volver súper tarde a casa, comer lo que haya y acostarse para el otro día. Entonces, ¿qué tipo de vida es la que se puede desarrollar de esta manera? La que nos están dando, ¿no? Porque a fin de cuentas es responsabilidad del gobierno esta vida que estamos teniendo. La incapacidad del gobierno para este y los anteriores para haber combatido la inflación, es mucho peor que todos el resto. La devaluación, nuestra moneda cada vez vale menos. La contención, nada está bien. Está todo mal. Entonces, lo que tampoco veo es que de todos los candidatos que van saliendo no hay ninguna idea clara para salir de esto. O sea, sí, vamos a salir, hay que combatir la inflación. Ninguno te dice ni cómo, ni yo creo que la realidad es que ningún candidato puede ofrecer hoy una verdad revelada para salir del fondo, y además que hay otra cuestión. Todos los candidatos que no sean del oficialismo están hablando de un supuesto, porque la realidad se la van a encontrar si es que a alguno de la oposición le toca ganar, el día que se sienten y digan, como no sé, como sucede en Independiente, que de repente Doman venía preparando un nuevo precedente y de repente la situación era totalmente distinta. Los más sinceros además te dicen que, siendo lógicos también, es lógico que la inflación esta que tenemos no se sale en un año. Hay que hacer grandes esfuerzos, que implica siempre esfuerzos de la sociedad, y salir en 3 o 4 años. Así que, ¿qué más decirlo? Sí. Lo que pasa es que siempre el esfuerzo siempre es nuestro, o sea, la sociedad. ¿Por qué van a hacer? Ya lo dijeron, el gobierno que venga va a tener que ajustar. ¿Y qué más va a ajustar? ¿Y qué está haciendo el de ahora? No, que está bueno, es como que no está ajustando, está haciendo las cosas que... No sé, porque el FMI le dice, ustedes vienen bien con el ajuste. Ajusta por inflación, digamos, claro, básicamente todo, pero es como que más. El que viene dice como que hay que hacer más, o sea, va a haber que ajustar, subir más los impuestos, ajustar más las cuentas, o sea, ¿dónde más? ¿Dónde más si no hay más? ¡Me duelen los bolsillos! Claro, no hay más bolsillo que aguante. Así que el que venga, todo bien con que gane, pero la verdad que los primeros meses, o no sé cuánto tiempo, se va a tener que comer un garrón después, porque no va a poder dar ninguna noticia muy alegre, que digamos. No, sí, y en lo político el garrón es dar la noticia. Claro. Pues, en la vida real es vivirlo. Disculpen por bajarla planteando este tema, ¿no? Pero me parecía bastante pertinente hablar de 40% de pobres en la República Argentina. No me parecía un dato como para pasar por alto. Y teniendo en cuenta también que se están desarrollando paritarias y se habla un montón, ¿no?, del poder adquisitivo del laburante.
que sobre todo para los sindicalistas, para los representantes de trabajadores y trabajadoras, tengan en cuenta esta situación, ¿no? Porque en caso de arreglar a la baja y hacerle la segunda al gobierno, como lo hizo la Administración Pública Central, eventualmente sus trabajadores, los que representa con orgullo, pasarán a engrosar este porcentaje de pobreza, si es que ya no están en ese porcentaje de pobreza. Entonces, ponga un poco más firme el pulso para justamente negociar, en este caso ante un gobierno que encima se jacta de superavitario cada vez que puede. Así que hay que tenerlo en cuenta esto. 17 minutos de las 11 de la mañana. Lamentablemente queríamos hablar con Dani Contreras, amigo, en realidad padre de un amigo mío, ha atravesado un trasplante de corazón. Lo ven en Nuevo Día, esta noticia de ayer, que es una de las positivas, si se quiere, vamos a contrastar un poco. Llegó al hospital con unas dolencias. Le dijeron, maestro, usted tiene bajísimo porcentaje de funcionamiento del corazón. ¿Cómo es que llegó hasta acá caminando? Llegó caminando. Le dijeron, no, usted no puede salir de acá. Lo internaron. Le dijeron, necesita un trasplante de corazón. Usted se lo llevaron a Córdoba, consiguieron el donante, lo trasplantaron y hace 6 meses que está en recuperación. La buena nueva en todo esto, además del trasplante, es que va a volver a su casa y continuará con su proceso, con sus afectos. Es el hermano de Pali Contreras, para quienes nos escuchan frecuentemente y escuchan hablar de Pali, que es dirigente de futsal, es el hermano y ha salido adelante. Tiene una nueva posibilidad y el lunes vamos a hablar con él porque ahora justamente tenía turno con el cardiólogo o cardióloga. Mira, Dieguito nos está escuchando de San Luis, empresario, un empresario interesante, del rubro energético, él, viste, con la gente con la que chateo yo. Dice, tendrían que exigirles una carrera política universitaria o una carrera universitaria a los políticos, porque si no siempre está el que tiene amigos, el que tiene familiares, que no cumple ningún requisito de ningún tipo para hacerlo. Bueno, es una opinión que nos deja Dieguito, que nos está escuchando desde San Luis. Hay una historia, antes de irnos a la tanda, interesante para leer, que está en Nuevo Día, que fue fotografiada, filmada y escrita por Germán Cerrotti, que es un chico que hace mucho de audiovisual, tiene un dron con el que hace unos trabajos hermosos en nuestra ciudad. Y lo que hizo él ya hace un tiempo ¿Germán atrás, cómo, perdón? Cerrotti, @ Germán Cerrotti Videos, lo pueden encontrar. Y hace un tiempo atrás filmó algo que también, buscando archivos, había sido nota de historias de la Patagonia, que tenemos una sección que escribió Mariano, que es en Nuevo Día, contando la historia secreta de la pista de Fiat a kilómetros del paraje La Esperanza. Fiat Someca. Y Germán lo que hizo fue filmar, fotografiar la pista y lo contactaron desde Fiat, desde Italia, para comprarle el material, digamos, y publicarlo, porque ellos van publicando toda la historia de Fiat. Claro. Y lo terminaron contactando desde Italia por esto de internet, ¿no? Que no vaya a saber cómo fue a parar, que alguien de Fiat terminó viendo una foto que sacó él acá de la pista secreta que tuvo Fiat entre los 70 y los 80 a 8 kilómetros de La Esperanza, del paraje La Esperanza. ¿Está todavía eso? Está abandonado. Está a mano derecha de la ruta, ¿no? Cuando uno va para La Esperanza. Sí, vialidad. Lo tenían un tiempo vialidad. Había como una especie de campamento de vialidad ahí en la zona. Es un circuito de forma rectangular que tiene 9 kilómetros de extensión y que se construyó en los campos comprados a la estancia María Inés. Sí. Y dicen que Fiat ahí eligió ese lugar porque era uno de los extremos del planeta con mucho frío, mucho viento, y venían a probar los autos acá, verás cuántos se la bancaban los motores. Dice que en algunos casos probaban ahí y en otros casos los hacían arrancar desde Comodoro hasta ahí a tope, dándole, la idea era romperlos, entre comillas, los autos, o sea, ver hasta cuánto aguantaban. Exigirlos al máximo. Y ahí cuando llegaban a esto que también tiene unos galpones, estaba lleno de mecánicos que eran los que hacían la revisión y estaba pelado de frío los mecánicos, esperando el FIA que llegara. El FIA que llegaba y que prueben en esta. Pero regalo igual venir de Comodoro hasta ahí en esa época, que los autos con una calefacción precaria, tampoco era que era aire acondicionado la calefacción. Década de 70. Claro. Sí, dice que esos galpones tenían en esos años comedores, talleres,
cocinas, habitaciones y oficinas. Ujú. Que era para la época de lo más cheto que había, Claro. digamos, Sí. y que ahí estaba lleno estaba el grupo de mecánicos especializados de Fiat que había venido hasta acá para probar los autos Ujú. en bajas temperaturas con mucho viento. Sí, probaban no solo autos que se fabricaban en el país, sino autos que iban a salir en Europa. Claro. ¿Cómo cuál? ¿Qué autos habrán probado ahí? ¿125? Sí, 125. 1500. No, 125. Ujú. 1500 más antiguo. Hay una foto de un auto que parece una mezcla de Porsche y Lamborghini. Es una Coupé 125. me Una parece. Coupé 125. Esa foto fue tomada por Ángel José de Dios. Sí. De aquellas épocas. Que en esa época tenía... Distribuidor de combustible. Ajá, y no tenía enfrente de donde estaba el museo una agencia también. Claro. Sí, y, Ujú. y está en pleno invierno esa, porque estaba lleno de nieve. Qué trabajito. Así que Qué está buena laburito. para repasar. Qué bueno, es la nota, la segunda nota de la cabecera del diario Nuevo Día en esta jornada. Tenemos más para contarte, todavía nos queda como media hora por delante, así que vamos a ir a una breve pausa y continuamos con Arriba el Día. En un ratito nada más. Se vienen los chicos decaídos, porque tenemos modo acústico en este viernes. Golpeando la ruta en dos ruedas y el corazón latiendo en B. Se aleja la utopía cuanto más lejos uno ve. Y si los límites se estrechan es porque falta nada ya para el sublime placer de no tener dónde llegar. Sentís como te desea la velocidad y tantas otras cosas más. ¿Cuál es tu norte, viejo? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es el final del cuento? No hay dónde escapar de este momento. Paradas con el pecho al viento, tu arrogancia temblará. Verás por el espejo cómo se achica la ansiedad. Y si a lo lejos oscurece, es algo que hay que atravesar. El futuro perece, la tormenta ya pasará. Sentís como te desea la velocidad y tantas otras cosas más. ¿Cuál es tu norte, viejo? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es el final del cuento? No hay. ¿Cuál es tu norte, viejo? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es el final del cuento? No hay
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Levantaron el paro de controladores aéreos que amenazaba los vuelos de Semana Santa. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil, a través de la representación gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, decidieron suspender el paro nacional de actividades anunciado para el inicio del fin de semana largo de Semana Santa. El reclamo está enfocado en el aumento de la unidad retributiva del 20% por encima de la paritaria general y la modificación de la asignación por desempleo al 1,5% anual. Alivio para 1.800.000 empresas por actualización de montos para ser considerados MIPYMES. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo actualizó los montos de facturación que determinan en cada sector productivo si una firma debe ser considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa, lo que beneficiará a cerca de 1.800.000 MIPYMES y contribuyentes. La Secretaría de Industria destacó en un comunicado que en comparación con diciembre de 2019, hay 234% más de MIPYMES que tienen estos beneficios de alivio fiscal, cifra que surge a partir de las firmas y monotributistas que se encuentran inscritos en el registro MIPYME. Noticias al instante. Taiwán mantiene la calma ante el aumento de la tensión con China. Taiwán ha mantenido la calma ante el aumento deliberado de las tensiones por parte de China, según declaró la presidenta Tsai Ing-wen en un acto durante una escala en Nueva York, que hasta ahora, según Taipei y Washington, no ha desencadenado acciones militares inusuales por parte de China. Los hinchas de Boca no podrán viajar a Venezuela para el debut por la Copa Libertadores. Los hinchas de Boca no podrán asistir debido a insultos racistas y xenófobos hacia los simpatizantes del Corinthians en los octavos de final de la edición anterior, en julio de 2022, cuando quedaron eliminados por penales. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Hello, I've waited here for you ever long. Tonight, I throw myself into and out of the bed, out of her head she sang. Come down and waste away with me, down with me. Slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head she sang. And I wonder when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop, and I say when she sang.
breathe out so I can breathe you in, hold you in. Seguimos en Arriba al Día, 32 minutos de las 11 de la mañana en esta jornada de viernes 31 de marzo. Se termina el tercer mes del año, el primero en realidad de todo lo que tiene que ver la etapa post-vacacional. Pero nosotros ya estamos a todo ritmo desde febrero aquí en Radio Nuevo Día. Y en este caso, instituido desde el desembarco de nuestro productor Sandro Díaz en este espacio, hemos justamente armado o diagramado para este segmento de la semana, después de tanta información, después de tantas pálidas, un momento de distensión que se llama modo acústico, que tiene en este caso a los chicos de Caídos, Alejandro, Cristian e Iván, están visitando Radio Nuevo Día. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Un placer tenerlos aquí en la radio. Los he visto en vivo en algunas ocasiones, voy a confesar. Sobre todo en épocas, en el comienzo, donde quizás hacían bastantes más covers, ¿no? Claro. Ahora ya con un poco más de rodaje y con material propio en pleno desarrollo, ¿no? Sí, estamos, de hecho ya tenemos un material del primer disco de Desorbitante Viaje y bueno, estamos trabajando en canciones nuevas ya, sin tanto covers y bueno, esa es la onda, ¿no? Tratar de hacer las canciones propias. ¿Cómo se da ese salto? Porque, digamos, si bien hacer cover no vamos a decir que es fácil, quizás es un proceso más sencillo que componer canciones, ¿no? Tanto la melodía como las letras, ponerse de acuerdo, son una banda numerosa también, así que imagino que ahí también a la hora de los arreglos, vos le decís al de los vientos, acá capaz que tenés que hacer, y el de los vientos, bueno, me va a decir que tengo que hacer, y ya se empieza el tironeo, ¿no? Bueno, en ese caso, en ese sentido, igual la banda es muy democrática. Es como que cada uno sabe su parte y no quiero opacar al otro. Igualmente, cuando empezamos éramos menos. No teníamos vientos, entonces una vez nos llegaron a decir que pensaron que éramos una banda tributo a Los Redondos porque hacíamos demasiado tema ya, éramos re pesados. Muy largo. Después, bueno, nos fuimos acomodando. Llegó Mariano Brizuela en su momento, que era el primer saxo alto, y él empezó a traer a los demás vientos. Y ahí nos fuimos acomodando hasta el momento de empezar a hacer canciones propias y llegar a componer el disco que tenemos grabado hoy. ¿Cuánto tiempo demoró el disco? El disco, y nosotros empezamos en 2016 la banda, el disco lo grabamos en 2018. Pero calculá que fue todo 2017 y 2018 grabando, produciendo, digamos. Claro. Produciendo, sí. ¿Cómo se da ese salto? ¿Cómo lo tomaron ustedes y cómo lo toman actualmente el hecho de poder grabar una canción? Que esto porque es muy distinto, hay que explicarle a la gente que es muy distinto grabar una canción o un disco a ensayar o a tocar en vivo, porque se hace instrumento por instrumento, tenés que aprender a manejar el metrónomo, que es un aparatito que te marca el tiempo y seguramente te desconcentre, ¿no? Porque vos estás tratando de marcar tu ritmo y escuchás un tic, 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 tic que te enloquece. Claro, en nuestro caso fue más fácil porque el baterista solamente llevaba el metrónomo, así que se hizo cargo él. Nosotros después tocábamos encima de lo que él ya había grabado, pero sí es instrumento por instrumento. Y es muy... Digamos que ahí se pule todo, ahí sale a la luz todo, no puedes tener errores. Por Igual eso, mucho ensayo. El sentimiento de hacer canciones propias creo que viene por ese lado igual, sí, porque el momento de la creación, el momento de hacer, qué sé yo, una estrofa, después el estribillo, esas charlas se va armando. Las canciones en su mayoría las compone Iván, pero vamos agregando todo nuestras ideas. Y bueno, se ve plasmado y eso es lo que nos hace sentir bien en realidad, porque algo propio, ¿viste? Más que otra cosa. No hay nada más gratificante, ¿no? Que a la gente le guste una canción tuya, que se reconoció de alguna manera por una canción, una letra. Creo que eso devuelve todo las horas de ensayo y el tiempo que uno no está en su casa. ¿A qué le escribís? A situaciones de la vida, por ahí no hay algo específico. Ajá. También, por ejemplo, nosotros hicimos una canción que se llama Fiel Estrella, que generalmente la adopta la gente cuando pasa algo feo, digamos, ¿cierto? Ujú. Habla de las personas que por ahí no están.
Claro. Desgraciadamente nos pasó, acá tenemos a Cristian, el caso de Jorgito Peña, que es su hermano. Ujú. Y bueno, esa canción, después de que pasó todo el caso, la canción ya estaba hecha, la dedicamos para la familia. Y es como que tiene un sentido muy especial cada vez que la tocamos. Y así como con demás canciones. Por ejemplo, esa canción fue hecha con un libro que se llama El Camino de Jack Kerouac, un libro que me prestó Pinchu, Ale. Y bueno, de ahí van surgiendo, van saliendo las ideas y después generalmente uno lleva una maqueta, generalmente yo, y después lo vamos armando entre todos. Cristian, buen día. Buen día, acá estamos. No habló todavía el hombre. Es tímido. No, así. Bueno, contame un poco vos, ¿qué instrumento ejecutás? Bueno, yo toco el teclado Ujú. y bueno, estamos con los chicos y ellos siempre traen los temas, todo. ¿Mm? Y bueno, ahí le mandamos más o menos, ¿viste? Vos acompañás. Acompañamos. A donde digan que van, vos vas. Vamos. Teclado y coros. Teclado y coros, sí. Teclado y coros, perfecto. ¿Y Ale? Yo toco la guitarra, la primera guitarra, Sí. y no traje guitarra porque me corté el dedo. Como... Está certificado, trajo un certificado médico. Como siempre. Solucionaba todo con una curita, pero bueno. Chicos, ¿quieren tocar el tema? Bueno. Escuchamos un tema, después seguimos charlando, ¿eh? ¿Qué le gustaría? ¿Con qué empezaríamos? A ver qué. ¿Hacemos Querer es Poder? Sí. Es una canción nuestra que se llama Querer es Poder. Ujú. Una de las que grabamos en Estudios Guión, donde se grabó Encuentro en un estudio, en sesión en vivo. Así que bueno, lo vamos a hacer a ver cómo sale modo acústico. Querer es poder, de Caídos que visita Radio Nuevo Día. Esto es modo acústico, el segmento con el que cerramos la semana aquí en Arriba al Día. Están los chicos de Caídos y vamos a disfrutar Querer es poder. Para vos, que te vienen pateando, que te dicen no, porque hoy no puedo, porque hoy tengo que cuidar a mi gatito. Querer es poder, querer es poder. Vamos. Es poder, lo logré hacer parte de mí y aquí me ves. Siempre intentar, vale pelear antes de caer, no te dejes. Si tan solo pudiera correr hasta vos, mi voz, hoy mi canción sería Si debes partir, no temas el sueño seguir, no resignes. Siempre habrá lugar para volver a hacer lo que alguna vez dejaste atrás. Saca del camino a quienes quieran matar sueños, tu convicción es el motor. Querer es poder, es el lema que siempre llevé y llevaré. Si tan solo pudiera correr hasta vos y vos, hoy mi canción sería mejor. Aplausos agregados por efectos especiales. Gracias. Grabaron con mi primo, con Simón Quirós. Sí, un genio, 12 Simón. canciones. Somos familiares, no somos frecuentes, pero sí me jacto en este caso del apellido.
Un tipo muy dedicado a la música. muy, sí. Allí en Alvear al fondo, ¿no? Sí, Cepeda, sí. Cambió de estudio. Ahora Tiene los dos. mirá vos como... Simón es el tipo que te soluciona todo en un segundo. ¿Sí? Somos muy numerosos nosotros y eso es una complicación para el complicación, ingeniero de sonido, ¿no? pero él la tiene muy clara, la verdad que sí, nos facilitó mucho. ¿Cómo esa convivencia de 8? ¿Cómo? Me gustó la letra del tema. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a indagar. Ahora vamos a indagar en eso, pero yo le quería preguntar cómo es la convivencia de 8 personas para juntarse a ensayar, que es todo un tema, para ponerse de acuerdo en la lista de temas cuando van a tocar. En un momento pensamos que somos una familia, porque tenemos tantas horas conviviendo. En un momento llegamos a ensayar hasta 4 veces por semana, y éramos hasta 9, ¿no? Y en un momento llegamos a ser 11. Pasamos a estar más tiempo juntos nosotros y sí o sí tienen que llevarte bien. O sea, no puedes. Lo Siempre bueno que hay uno podemos que decir, puede, igual. claro, lo bueno que podemos decir que los chicos que por ahí dejaron la banda no se fueron nunca de malas maneras. Incluso lo invitamos, vuelven a tocar cada tanto como invitados, ¿viste? Nunca hubo mala onda. Y de paso le mandamos un saludo a los chicos. A los chicos, sí, que dejaron espero que por estén escuchando. razones, por familia y demás. Pero bien, una buena convivencia siempre. Eso es fundamental, ¿no? Porque es complejo. Además, yo veo que en muchos casos, no digo en todos, pero al comenzar a tener recorrido, la cuestión del ego muchas veces juega malas pasadas, ¿viste? Vos si te subiste 3 veces a un escenario y ya pensaste que sos Juanse, y ahí es donde empiezan los problemas con los compañeros y demás. Sí, igualmente como te decía antes, a la hora de componer, que es bastante democrático, no nos ha pasado eso por suerte. Es como que cada vez que pasa algo, un problema mínimo, nos decimos las cosas y si no, viste que se arma todo un quilombo y termina todo en cualquier cosa. Pero no ha pasado eso. Como decíamos, los integrantes que se fueron antes fue porque cada uno siguió su proyecto o por cuestiones familiares, no hay problema con eso. Lo decía Nika, le gustó la letra del tema recién, Querer es Poder. Ustedes justamente hacían referencia a otro tema también que es de los preferidos quizá por el público y también, digamos, toca una fibra sensible y mi pregunta va en cómo abordar ese tipo de temas o cómo tratar de encarar esas letras sin caer en lugares comunes o sin sonar a, no sé, un libro de autoayuda. Claro. Uno lo toma, yo creo que es como una manera de decir, apoyamos desde el lugar que nos toca estar nosotros hoy, que es la música, y es como regalar una canción, que es algo que por ahí es algo como para calmar, digamos, ese dolor desde algún lugar, o minimizarlo, si se quiere decirlo así, es acompañar desde ese lugar, el lugar que nos toca, que es la música. Igual creo que nunca parte la composición o la letra desde vamos a hacer un tema para tal lado. No somos un diario que lees nuestra... se hace una libre interpretación de cada uno. Claro. O sea, para vos puede parecer una cosa o interpretarla y otra persona lo interpreta de otra manera. Pero en este tema especialmente se dio que, bueno, situaciones que se dieron y la gente, la mayoría lo interpretó de ese lado. Y bueno, nosotros, nos queda solamente hacerlo cada vez que tocamos y nada más. ¿Cuántos componen? Básicamente, ahora estamos componiendo bastante. Sí, ahora medio que cambiamos la metodología de componer. Claro, de composición, pero en los primeros temas, o sea, el primer disco, la mayoría fue de él, de Iván. Y hoy por hoy, como se agregó Nico, que igual tiene bastante claro Nico en el trombón. En el trombón, y a veces nos juntamos los 3 o 4 y ya más Claro, porque desde noviembre nos quedamos sin baterista. Entonces, bueno, tuvimos la última presentación en diciembre con un sesionista, con Adriel Bordén, que se copó para tocar teloneamos a Virus ese día, el 15 de diciembre. Y a partir de ahí no tuvimos ensayando. Es joven Adriel Bordén, ¿no? Muy joven. ¿Cuánto tiene? ¿18? Sí. 18 y la rompe. Futuro increíble tiene. Y de ahí no ensayamos más con banda completa. Entonces, para no estar parados, estancados, nos juntábamos los que estábamos, armando temas nuevos, maquetas. Por ahí yo tocaba la batería y cantaba a la vez, y los chicos encima como para que quede la idea. Y lo grabábamos así, no se pierde eso. Porque viste que lo haces y después, si no lo grabás, queda ahí. No te acordás más. Sí, se vuelan las ideas. Claro. Y
en la temática diaria o a la hora de componer, ¿qué son los tópicos que más te llaman la atención? Porque yo imagino que todo el tiempo están viniendo ideas, de decir, vamos a hablar de esto, vamos a componer de esto, o se te ocurre algo mientras vas caminando que después se te va, pero ¿qué son las cosas que más los movilizan a la hora de tomar un tema para desarrollarlo? Yo creo que es más que nada el no aflojar y seguir, porque llega un momento que, si querés decirlo de alguna manera, te frustrás por cosas que no te salen como querés y decís, listo, no lo hago más. Y no tiene que ser así. O sea, vas a tener 1001 piedra en el camino que tenés que saber sortearla y seguir si es lo que a vos esto tanto te gusta. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que nosotros corremos de atrás con respecto a otros estilos, y no es por victimizarse ni nada, sino que es algo obvio y lógico que está instalado en la sociedad, que otros estilos como el cuarteto, la cumbia es más popular y es quizás más accesible llegar a cierta gente a un lugar. Sí. El rock siempre corre de atrás. Pero nosotros somos conscientes de que cuando haces una canción y esa canción le gusta a la gente, después esa gente te va a seguir siempre. Y esa es nuestra manera de pensar y de seguir. Es nuestra esencia, o sea, básicamente calculo que Caídos, la esencia es seguir remando en dulce de leche, porque no ha pasado. Por ejemplo, en pandemia fuimos a grabar a Buenos Aires cuando estaba todo prohibido y salimos de acá de Una Gallego. aventura. Tuvimos que escapar de gendarmería en Río Negro, porque si no, no pasábamos. Tuvimos que... Era o nos quedamos en Río Negro o seguimos a Buenos Aires a grabar porque teníamos que llegar tal día, a tal hora y grabar. Eso básicamente es seguir peleando. Y Todo tal vez peleando, y una aventura que nos agarró en pandemia. Y sí o sí tenías que grabar porque si no perdías las horas que habías pagado, grabación y demás, la edición y la producción. No podíamos no estar. Y agarramos mochila, auto y nos fuimos. Se dieron el gusto igual, ¿no? Porque grabaron en un lugar, digamos, simbólico para la Emblemático. música nacional, ¿no? No solamente por encuentro en el estudio, sino por toda la historia que hay detrás de eso. Sí, pisar en un escenario es como, al que le gusta el fútbol, no sé, es como pisar, no sé, el Monumental, la Claro. Bombonera, el Maracaná, y jugar y ponerte el pantalón corto y jugar. Es lo mismo, esa sensación que entras ahí, igual. No, bueno, estuvimos. Y el disco también lo mezclamos, masterizamos en Estudios Panda, que también es otro lugar Claro, icónico que claro. vos entras ahí, es una locura. Está el piano que rompió Charly García, por ejemplo, por decirte. O hablar o pelearse con Miguel Crossis, que es uno que estuvo Qué con, bueno. con Lito Nevia, con Tanguito, con todos. Es increíble. Le manda saludos, si está escuchando, la China Contreras, no sé si, no sé si la tienen presente. De la época que hacemos Los Redondos. Rockera. Y bueno, por eso probablemente la hayan captado, ¿no? Entre su público, por justamente Los Redondos. Saludo para la China. Le mandamos un saludo, también, que amiga de la casa. Compartimos Olavarría con la China. Y ¿Fueron a la Barría del Indio? Sí. Mirá vos, estuvimos. compartimos de alguna manera, porque yo también estuve, pero ¿Ah, sí? no con ustedes directamente. En Gualeguaychú, en Olavarría, sí. Somos sobrevivientes. Nah, no sé si tanto. ¿Quién más compone la banda? Porque estamos hablando que son 8 y acá estamos viendo 3. ¿Quiénes más componen la banda? Cristian también compone, tiene muy buenas canciones. ¿O componen de qué integrantes? No, que componen, claro, que conforman la banda. Conforman. Menciónenlo porque después si no le va a pasar la factura. Sé que tuvimos un par de cambios y me estoy acordando. Tenemos nosotros 3, está Fede Lepio en el saxo, Damián Borges en la trompeta y armónica. Nico. Tenemos a Nico Muñoz en el trombón y coros. Nico también compone. Nico, ex nada más. El mismo, Exactamente. exactamente. El mismo. Y tenemos a Maxi Hernández en el bajo. Y últimamente el último integrante es un ex nada más también, que es Bruno Arrascaeta en la batería. Ah, mirá, lo sumaron, digamos, de manera permanente. Sí. Así que. Cotizado, baterista cotizado. Cotizado, sí. Y reconocido. Así que creo que los nombré a todos, ¿no? Sí. Y bueno, somos los 8 y ahora vamos a empezar a ensayar de vuelta para volver a salir a la escena, digamos. La idea es, ¿tienen alguna fecha programada en el futuro próximo? No, todavía no, porque esto es muy reciente y tenemos que acomodarnos con los días para volver a ensayar y volver a retomar, digamos. ¿A dónde ensayan? Ensayamos en un quincho Borges, no sé si lo ubican, Sí, es lo ubicamos. conocido. Sí, Bueno, sí, ahí, sí. ahí ensayamos. Estamos ensayando una vez por semana, 2 a veces, y bueno, ahí sale todo. Ahí surge la magia. Surge la magia, a la noche. Así que vecinos, disculpen, ya saben que son los chicos de Caídos. No, ya nos conocen. Hasta ahora no hemos tenido quejas, así que... Sí. Un agradecimiento a los papás, ¿no? De Damián, Sí. que nos recopan en prestarnos hacernos el lugar. Bien, Damián, porque si no va a tener que dejar de ser parte de la banda. Chicos, ¿compartimos algo más?
Bueno, no tenemos nada, pero bueno, vamos a ver qué sale. Ya son bandas de covers, así que. Hacemos un cover. Bueno, ¿no? Lo que quieras. ¿Qué iba a decir? No, el último está bueno, pero no lo conocen. ¿No? Vamos con Fiel Estrella. Sí, vamos. No sé si fue lo mejor, no sé si fue lo peor, no sé si fuiste vos o fui yo. ¿Cómo fue que sucedió? Nadie se lo imaginó. De antemano no era favor. Sin embargo resultó, o eso nos pareció, cuando hay de imprevisto hay confusión. Al final no convenció, algo pendiente quedó. Las batallas definen todo. Y en el cielo mi estrella nunca deja de brillar, ni de guiar. Con errores y certezas mi destino encaminar, sin descansar. Quizás tema coincidir en un futuro con vos, pues su bello rostro expresó. Su mochila se llenó de aventura y no esperó. Al incierto viaje se lanzó. Y en el cielo mi estrella nunca deja de brillar, ni de guiar. Con errores y certezas mi destino encaminar, sin descansar. Gracias. Caídos en Radio Nuevo Día, lo pueden buscar en las redes sociales. Ahora vamos a repasar sus páginas para que los puedan seguir allí. Y obviamente estar atentos a las próximas fechas. Todavía esto está en veremos. El 2023 ha comenzado en forma de ensayos, nada más para los pibes. Pero
Queríamos justamente poder charlar con ellos, conocernos también, porque la primera vez que dialogamos y saber a qué le cantan. Han pasado acá distintos artistas. Este ciclo recién lo instituimos en este 2023. Y hay algo que siempre charlamos y que tiene que ver con cómo se llevan con la nueva música que va apareciendo, porque el rock, viste que siempre parece como revolver para atrás e invocar justamente ese pasado, pero el rock también tiene vigencia y digamos ustedes le dan vida y tratan de mantenerlo vigente, pese a que géneros como el urbano se llevan puesto mucho del presente, ¿no? Es una buena palabra esa de invocar. Invocamos todo el tiempo, porque bueno, siempre está fuera de la moda. Yo en lo personal no lo escucho, no me gusta, pero bueno, es respetable, ¿no? Si están ahí es por algo es. Bueno, después no sé ustedes si... No, yo no consumo la música nueva, obviamente, por época, por lo que sea, pero yo calculo que si mueve tanta gente, debe ser por algo. O sea, si viene esta gente llena y bueno, algo buenos productores, algo tiene que tener, así que no lo minimizo tampoco, yo hago lo mío y bueno, si le llega a una persona, ya creo que estoy satisfecho por lo que hago. Hay una cuestión de... generacional más que nada. ¿Y de la trascendencia del mensaje puede ser? ¿O a ustedes les gusta un músico que no sea de su generación, pero que digan, che, Claro. vos mencionaste a Charlie, claramente no es de tu generación, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 33. 33, bueno, yo tengo 32, Charlie lo agarramos en el final Sí, de en el su final. carrera, en las etapas quizá más farandulescas, pero sin embargo los mensajes que ha dejado el rock, ¿no? Muchas veces han trascendido y un poco yo lo contrasto con las músicas nuevas que quizá forman parte de un fenómeno más efímero, ¿no? Claro, tal vez el contenido más que nada, ¿viste? Como dice Charla, vamos a invocar el ritmo, melodía y letras, no. Yo creo que es solamente ritmo. Volvemos a lo primigenio que es solamente el ruido y bailar, como era antes en las cavernas. Claro. Volvemos a eso. Yo lo veo de esa manera, no está mal tampoco. Si a tanta gente le gusta, no es tan errado tampoco de culo. Pero ustedes van por lo Claro, esencial, digamos. Claro, sí. Sí, lo esencial, y yo creo que más allá de que hagamos rock, creo que no necesariamente todos escuchamos todo el tiempo rock. Obviamente que somos bastante abiertos en pensamiento a la hora de escuchar, porque de todo también se aprende. Exactamente. Pero como dice Pinchu, yo en lo personal no lo consumo, pero lo respeto. Lo respeto y está todo bien. ¿Qué banda preferida tienen? Yo creo que Cristian debe escuchar un poco de urbano o algo así, de rap, ¿no? Puede ser. Bueno, volviendo a ese tema, yo no digo que esté malo, ¿no? No está malo, porque obviamente a todo el mundo es el furor de ahora, ¿no? Pero yo me quedo con el rock porque el rock yo creo que tiene más sentimiento, ¿viste? Es otra pasión, digamos. Pero bueno, no es que esté malo lo que hacen ahora, ¿no? Y tal vez mucho más fácil, es una computadora sin Esa es otra. Además no hay que romperse la cabeza juntándose entre 8 para ensayar. Es como vinieron los chicos que vinieron en el último festival, era más playback Claro. y cantar. O sea, Claro. antes, por ejemplo, una Fue banda de otra los 80 cosa. que era, no me acuerdo cómo se llamaba, que los crucificaron porque hacían mímica, o sea, hacían playback y uno se terminó suicidando. Y ahora ni cantan directamente. Esto es más pasional. Este es el instrumento. Un pendrive. Claro. Estoy mostrando un pendrive. Nosotros lo hacemos así. Ya se toca Nos el juntamos Ahora nosotros. no me lo vas a desafinar. Claro. No hay que desmerecer, eso también es una claro. forma de expresión de la juventud, ¿no? En algún momento el punk apareció y todos decían, estos tocan como el culo. Bueno, Clema, el cantante no sabe cantar y demás, y digamos, trascendió también y se ganó su lugar. Son los tiempos que vivimos, la moda, y uno tiene que hacer lo que le gusta. Y el que no le gusta también nuestro estilo, porque pasa, también es cuestión de respetar. Claro. Porque también por ahí sos mal visto por decir, te haces el rockero o no consumís o qué te haces No, uno escucha lo que le gusta. y hace lo Otra le gusta. que si ponerle yo antes, cuando era más chico, no escuchaba tanto rock, escuchaba más, me gustaba mucho folclore, tango, ¿viste? Y obviamente de ahí me enganché igual con el rock, ¿no? Ya escuché un montón de rock de nacional e internacional, igual me gusta mucho. Y bueno, y de ahí sale todo. ¿Se animan a hacer algo más? ¿O los Sí. estoy comprometiendo? No, hacemos. Así cerramos, ¿dale? Dale. Alejandro, Iván y Cristian de Caídos visitan Radio Nuevo Día. Este es el modo acústico del viernes con el que cerramos la semana.
Vamos a ir despidiéndonos, no sin reiterar que mañana, 1 de abril, hay vigilia en la Rotonda Zamoré, recordando a los héroes de Malvinas y a toda la gesta histórica, a 41 años ya, sentimiento especial en nuestra región, y obviamente la comunidad se va a reunir allí, y también Nuevo Día va a estar cubriendo lo que suceda desde ese punto de la ciudad. Y obviamente el lunes recién nos reencontraremos. Pero ahora nos vamos despidiendo con esto que es Caídos en Radio Nuevo Día. Gracias. Vamos con Rodando. Tanto y tanto rodar, su esencia manipuló hasta llegar a la cima. No sin antes tropezar, equivocando también muchas veces la salida. Y hoy no quiere volver el tiempo atrás. Sabe que ahí ya nunca volverá. Tempestades y mal tragos dejó atrás. Tiempo duro de andar, se acostumbró al dolor, oscureciendo sus días. Mañanas grises sin ver, sus ojos guiándole el rumbo de la alegría. Bien nublados y mucha soledad, cruel momento que permite pensar los errores por no poder reaccionar. Siempre hay algo por cambiar, nada debe conformar. Siempre habrá por quien luchar, aunque el cielo más oscuro esté detrás. Modo acústico en Radio Nuevo Día. Caídos ha pasado por este segmento. ¿Nos despedimos, Brian? ¿Tenés hambre? Se va a comer nuestro operador, entonces lo vamos a liberar. Esto ha sido una semana más de Arriba al Día. Háblele al micrófono, por favor. Próximas presentaciones, chicos. No tienen. No tienen redes sociales. Redes sociales. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes, a Sandro, por tenernos siempre en cuenta. No lo vi por acá, Sandro, pero... No, él opera desde las sombras. Desde las sombras, es nuestro operador. Siempre igual. Bueno, Caídos Rock, nos pueden seguir en redes. Estamos haciendo un sorteo de una camiseta de fútbol de Caídos, digamos, anticipando algo de lo que se viene. Estamos trabajando en 2 videoclips y bueno, ya sabrán más. Buenísimo, todas las novedades nos las cuentan, así nosotros las difundimos también en el diario. Muchas gracias. Esto ha sido una semana más de Arriba al Día. Acaban de pasar Alejandro, Iván y Cristian de Caídos por la 100.9. Nosotros nos retiramos. Hasta el lunes. Toda la información en el diarionuevodía.com.ar. Y en un rato vienen Beto con Claudia con Fuera de Contexto. Hasta el lunes. Chau. Tengo